después de una larga jornada de trabajo. En el aparcamiento subterráneo del edificio, escuché unos jadeos apresurados. Mi marido estaba disfrutando de unas Maú con una empleada en el coche. Me di la vuelta y pulsé el mando a distancia. Bloqueé las puertas del coche y ajusté la temperatura interior a 40 grados. A la 1 de la madrugada, mi suegra empezó a aporrear la puerta de casa como una loca. Yo sonreí. El minutero del reloj había cruzado la medianoche sin piedad. Eran las 23:30. Apagué el ordenador. En la pantalla quedaba el informe trimestral que debía revisar por última vez. Exhalé un largo y silencioso suspiro. En la oficina solo quedaba el zumbido grave de los servidores y el latido de mi corazón, exhausto. Las luces de neón de Madrid se difuminaban tras una ligera neblina nocturna, como una pintura al óleo de colores intensos pero de enfoque borroso. Un paisaje espléndido pero solitario. Era el 7º día consecutivo que me quedaba hasta tarde por culpa de una fusión y adquisición infernal. Todo mi departamento giraba como una peonza a la que se le hubiera dado cuerda hasta el límite, sin un solo instante de descanso. Mi nombre es Sofía Herrera. Tengo 32 años y soy la directora general de marketing de una multinacional. A los ojos de los demás, probablemente soy la imagen de una mujer independiente y triunfadora. Siempre con tacones altos y un maquillaje impecable. Tengo un sueldo excelente, vivo en un lujoso ático en el barrio de Salamanca con vistas al Retiro y conduzco un Volvo S90 de elegancia discreta. Mi marido, Javier Morales, es socio en un estudio de arquitectura. Es amable, caballeroso y un profesional reconocido. Tenemos un hijo de 5 años llamado Mateo. Desde fuera, somos la típica pareja que todos envidian. Un matrimonio perfecto, una familia feliz, pero solo yo sé cuántas fisuras microscópicas se esconden tras esa fachada deslumbrante. Nuestras conversaciones han involucionado desde las largas charlas nocturnas de la universidad a monosílabos en la mesa sobre los deberes del niño o asuntos del trabajo. Su amabilidad persistía, pero se sentía como un jersey viejo y gastado, familiar, pero desprovisto de su calidez original. Un muro de cristal invisible parecía interponerse entre nosotros. Podíamos vernos, pero no tocar el corazón del otro, y yo ya me había acostumbrado a esa paz hipócrita. Quizás, pensaba, este era el destino inevitable de cualquier matrimonio. Cogí el móvil. En la pantalla apareció una solicitud de videollamada de Mateo. Con los ojos llenos de sueño, abrazaba su muñeco de tiranosaurio favorito, y con su media lengua me preguntó: «Mami, ¿cuándo vienes? He soñado que me leías un cuento». Mi corazón se derritió al instante. Todo mi cansancio pareció desvanecerse con esa frase inocente. «Ya voy, mi niño. Mamá termina una cosita y vuela a casa. Pórtate bien con la abuela, ¿vale?». Tras colgar, recogí mis cosas a toda prisa, cogí mi bolso y subí al ascensor. A esas horas, el edificio de oficinas estaba inquietantemente vacío. La fría luz blanca de los fluorescentes alargaba mi sombra, haciéndola delgada y lúgubre. Solo al sentarme en el asiento del conductor y arrancar el motor, sentí que por fin podía tomar un respiro, que volvía a ser un individuo, y no un engranaje en una maquinaria incesante. Por los altavoces sonaba mi pieza clásica favorita, Clair de Lune por de Debussy. La melodía, límpida como el agua, parecía querer disolver el nudo que se había formado en mi pecho durante días. El coche se incorporó al tráfico nocturno. Los limpiaparabrisas se movían con un ritmo constante, barriendo las gotas de lluvia del cristal, como si intentaran despejar también la vaga ansiedad que nublaba mi mente. El camino a casa se me hizo inusualmente largo. En mi cabeza se sucedían imágenes, la sonrisa de Mateo, la cálida luz de nuestro hogar y el rostro de Javier. Ese rostro que una vez me había hecho suspirar ahora se sentía extrañamente distante. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos a cenar tranquilamente? No podía recordarlo. Y la última vez que nos abrazamos debió ser en una tarde lejana, perdida en el tiempo. Una inquietud y un vacío inexplicables me invadieron como una marea silenciosa. No sabía qué buscaba, quizás solo un sentimiento genuino que pudiera llenar un corazón olvidado hace mucho. Pero la realidad era que, a pesar de tenerlo todo en el sentido material, me sentía como un fantasma solitario vagando en una jaula dorada, exquisitamente labrada. El coche entró en el aparcamiento subterráneo de nuestro exclusivo complejo residencial. El silencio era casi total, solo roto por el suave siseo de los neumáticos sobre el pavimento y el murmullo bajo de los conductos de ventilación. Las luces amarillas de los sensores se encendían a mi paso y se apagaban a mi espalda,
como si la oscuridad se tragara mi sombra. Mi plaza de aparcamiento estaba en la zona B, en el rincón más alejado, cerca de la salida de emergencia. Era un lugar tranquilo, con pocos coches aparcados habitualmente. Justo cuando aparqué, apagué el motor y me disponía a soltar el cinturón de seguridad. Un sonido extraño se coló inesperadamente en mis oídos. Era un sonido débil, pero el silencio sepulcral del entorno lo amplificaba. Al principio, pensé que había oído mal. Quizás el dueño de un coche cercano seguía dentro, hablando por teléfono o escuchando música. Fruncí el ceño y agucé el oído, pero el sonido no desapareció, sino que se hizo cada vez más nítido. Eran jadeos, reprimidos y apresurados, una mezcla del gemido entrecortado y casi roto de una mujer y la respiración áspera y rítmica de un hombre. El sonido era pegajoso, húmedo, cargado de un deseo primitivo y explícito. Sentí como si una serpiente gélida me atenazara el corazón. Todo mi cuerpo se paralizó. Mi primera reacción fue de asco e incredulidad. ¿Quién se atrevía a hacer algo así en un lugar como este? Era un aparcamiento público por donde podía pasar gente en cualquier momento. Y además, el sonido era tan descarado. Instintivamente, miré a mi alrededor. Bajo la tenue iluminación, las siluetas de los coches aparcados parecían bestias agazapadas. La luz verde de la señal de emergencia, lejos de tranquilizarme, añadía un toque siniestro a la atmósfera. El corazón se me desbocó. La sangre me subió a la cabeza para luego helarse en mis venas. La fuente del sonido parecía estar muy cerca. Una intuición poderosa, como un relámpago, atravesó mi mente confusa. El sonido provenía de la tercera plaza detrás de la mía, justo donde aparcaba mi marido, Javier. Un Porsche Macan negro. El trofeo que se había comprado con la bonificación de un proyecto el año pasado, cuando le nombraron socio, y, aparte del ático, la posesión más cara de nuestra familia. Un hombre, solía decir, necesita un coche que represente su estatus y su posición. No. No podía ser. Sacudí la cabeza con fuerza, tratando de desechar esa idea absurda. Javier me había dicho que tenía una cena de trabajo importante esa noche, que quizás llegaría tarde. Yo tenía que terminar el informe, así que no pregunté más. ¿Habría vuelto directamente a casa después de la cena? ¿O habría hecho alguna parada? La empleada. Valeria Ríos. Su nombre me atravesó como una aguja. Era la nueva diseñadora del estudio. Joven, guapa, llena de vida. El tipo de mujer que hacía girar todas las cabezas a su paso. Javier la había llevado a varias reuniones del sector. Siempre la presentaba afectuosamente como mi talentosa mano derecha. Los vi una vez en la oficina, discutiendo unos bocetos. Valeria le miraba con una expresión que rayaba la adoración, y el rostro de Javier, rebosante de confianza y de esa autosuficiencia de quien se siente dueño del mundo, era una expresión que yo no había visto en mucho tiempo. En aquel momento simplemente pensé que tenían una buena relación de jefe a subordinada. Incluso me alegré de que pareciera haber encontrado una nueva pasión en su trabajo. Ahora me daba cuenta de que en esa mirada de adoración había algo más que simple admiración profesional. Las palmas de las manos empezaron a sudarme. Mis dedos, aferrados al volante, estaban blancos por la presión. La razón me susurraba que me fuera de allí, que fingiera no haber oído nada y subiera a la calidez de mi hogar, que siguiera interpretando el papel de esposa sabia y madre ejemplar que no sabe nada. Pero mis pies parecían anclados al suelo con plomo. Esos jadeos, como una mano invisible, sujetaban con fuerza mi curiosidad, o más bien, mi impulso de confirmar la terrible verdad. Abrí la puerta del coche en silencio, tratando de no hacer el menor ruido. El leve roce de mis tacones sobre el frío cemento resonó en aquel silencio mortal como el redoble de un tambor. Contuve la respiración y, paso a paso, me acerqué al origen del sonido. Cada paso era como una puñalada en mi corazón. Me costaba respirar. A medida que me acercaba, el sonido se hacía más claro. Cada detalle golpeaba brutalmente mis tímpanos. El gemido de la mujer tenía un matiz de coquetería impostada, y el gruñido bajo del hombre estaba lleno de una innegable posesividad. Estaban allí, al lado de mi coche, en la plaza de aparcamiento que yo usaba todos los días, representando su sórdido drama. La rabia, una rabia como nunca antes había sentido, una furia que amenazaba con consumirme y reducirme a cenizas, explotó desde lo más profundo de mi ser. No era que nunca hubiera pensado que Javier pudiera tener problemas. Simplemente, en mi ingenuidad creía que, aunque nuestro matrimonio se hubiera vuelto monótono, nunca caería en una bajeza tan sucia.
Habíamos estudiado juntos hasta el amanecer en la biblioteca. Habíamos compartido un plato de tortilla de patatas en un estudio minúsculo. Nos habíamos prometido un futuro estable y feliz. Todos esos recuerdos se convirtieron en ese instante en los puñales más afilados, despojándome de mi orgullo pedazo a pedazo. Me escondí detrás de una enorme columna de hormigón. Aprovechando el ángulo muerto que formaba con la pared, me asomé con sigilo. Efectivamente, era el Porsche Macan negro. Las lunas tintadas impedían ver el interior con claridad. Pero el ligero y rítmico balanceo del vehículo y los sonidos, ahora aún más nítidos, que se filtraban por las rendijas de las ventanillas, lo decían todo. Mi mirada se clavó en el coche. Mi mente se quedó en blanco. Todos los pensamientos y emociones fueron reemplazados por pura furia. La puerta del copiloto estaba ligeramente entreabierta. Una pierna, enfundada en una media negra, colgaba lánguidamente. El tacón de aguja que la calzaba se había caído y yacía abandonado junto a la rueda. La escena era tan impactante que parecía la instantánea más vulgar de una película para adultos de baja estofa. ¿De quién era esa pierna? Valeria. Tenía que ser ella. Javier. Sentí que los pulmones me iban a estallar. Mi pecho subía y bajaba violentamente. Un sabor metálico y amargo me subió por la garganta. Quería correr hacia allí, aporrear la ventanilla con todas mis fuerzas. Quería exponer la depravación de esa pareja adúltera al mundo entero. Quería hacerlos pedazos, que pagaran por su desvergüenza. Pero otra voz, una voz fría, tan racional que resultaba aterradora, resonó en lo más profundo de mi mente. Sofía, cálmate. Si sales ahora, ¿qué conseguirás aparte de convertirte en la actriz de reparto más ridícula de este culebrón? ¿Un divorcio? ¿Una batalla por los bienes? ¿Arrebatarle a Mateo una familia unida? ¿Avergonzar a nuestros padres? No, no puedes actuar por impulso. Lo que quieres no es una catarsis momentánea. Lo que quieres es una victoria total. Una venganza que les impida volver a levantarse jamás. Sí, venganza. En cuanto esa idea brotó, se enroscó en mi corazón como una enredadera salvaje, proporcionándome un placer morboso y retorcido. Si ellos habían destrozado mi matrimonio y pisoteado mi confianza, yo les haría pagar 100, 1000 veces más. Los precipitaría al abismo de la desesperación en el momento de su mayor éxtasis. Mi mirada se desvió lentamente del Porsche, símbolo de la vanidad de Javier, hacia el bolso que descansaba en mi asiento del copiloto. Estaba abierto, y dentro distinguí perfectamente un mando a distancia negro, pequeño y elegante. Un plan, tan audaz, que rozaba la locura, tomó forma en mi mente en un instante. Las comisuras de mis labios se curvaron en una sonrisa gélida e incontrolable. Si tanto os gusta jugar ahí dentro, os haré un regalo que no olvidaréis en la vida. Respiré hondo. Forzándome a mantener la calma, regresé en silencio a mi Volvo. Abrí la puerta y me senté en el asiento del conductor. Mi mano se deslizó en el bolso y encontró con precisión ese mando. Su superficie era lisa y fría, pero en ese momento quemaba en mi palma como un hierro candente. Miré fijamente el Porsche a lo lejos. Mi mirada era afilada como una cuchilla. Bajé la vista y con la uña pulsé suavemente un botón oculto en el mando. Era una función extra que había instalado en su coche, una función perversa que nunca pensé que llegaría a usar. Control remoto de bloqueo y climatización. Desde cualquier lugar con cobertura de red, podía controlar el vehículo con la máxima autoridad a través de mi móvil o de este mando de repuesto. Entre sus funciones, se incluía la de forzar la temperatura interior a 40 grados y bloquear todas las puertas y ventanillas, convirtiéndolo en una sauna perfectamente sellada. Originalmente, esta función estaba pensada para que, en caso de robo, el propietario pudiera infligir un castigo inofensivo, como liberar un mal olor o impedir el arranque. Jamás imaginé que se convertiría en mi arma de venganza. Mi dedo tembló ligeramente sobre el pequeño y discreto botón rojo. Con solo pulsarlo, ese Porsche se transformaría en un horno hermético. En la fría noche de otoño de Madrid, esa pareja, con poca ropa, sufriría un calor abrasador. En menos de media hora, la deshidratación y el calor les provocarían graves síntomas de golpe de calor, e incluso sus vidas podrían correr peligro. Como corderos esperando el sacrificio, experimentarían un dolor y un terror extremos tras su éxtasis. La idea me produjo un escalofrío, no de miedo, sino de una oscura excitación, al sentir que controlaba el destino de otros. Ya podía imaginar el rostro de Javier, habitualmente relajado, contorsionado por el pánico, la incredulidad y la desesperación. Y esa jovencita, Valeria,
probablemente gritaría y lloraría aterrorizada. A veces, la justicia divina requiere métodos diabólicos. Cerré los ojos y los volví a abrir, solo quedaba en ellos una fría determinación. Sin la menor vacilación, apreté con fuerza el pulgar sobre el botón rojo. Clic. Un leve sonido electrónico. En el silencioso aparcamiento, sonó como la campana de la parca, dando inicio al preludio de mi venganza meticulosamente planeada. Hecho esto, guardé rápidamente el mando en el bolso y me arreglé la ropa y el pelo, asegurándome de parecer normal. Luego, abrí la puerta del coche y me dirigí con paso firme hacia el vestíbulo de los ascensores. No había expresión en mi rostro, pero mi interior era un campo de batalla devastado por un huracán, y al mismo tiempo sentía una euforia salvaje. Salí del aparcamiento y subí al ascensor. Al ver a la mujer inexpresiva del espejo, me sentí extraña. Era yo esa. La Sofía fría en el trabajo y resignada en casa. Quizás todos albergamos un demonio en nuestro interior, solo que, la mayoría de las veces, lo mantenemos enjaulado con la educación y la moral, y ahora Javier me había abierto amablemente la puerta de mi jaula. Al llegar a casa, la luz del salón estaba encendida. Mi suegra dormitaba en el sofá. En la televisión, un ruidoso programa de medianoche. Al oír la puerta, se despertó de inmediato. Al verme, esbozó su habitual sonrisa teñida de un ligero reproche. Vaya, por fin llegas. Mateo ya está durmiendo. ¿Por qué tan tarde hoy? Surgió algo urgente en el trabajo. Mamá, dije con calma mientras me cambiaba las zapatillas, como si hablara de otra persona. Por mucho trabajo que tengas, tienes que cuidarte, dijo levantándose. ¿Y Javier, todavía no ha llegado? La pregunta fue como una aguja que pinchó exactamente la herida que acababa de coser. Sostuve su mirada inquisitiva y respondí con calma. Supongo que la cena de trabajo no ha terminado. No le he preguntado. Mi suegra hizo un sonido gutural y me miró fijamente. Parecía haber notado algo extraño, pero no sabía el qué. ¿Qué hora es ya?, murmuró para sí misma mientras se retiraba a su habitación. Entré en el dormitorio. Mateo dormía profundamente, su carita sonrosada, sus largas pestañas como pequeños cepillos. Me senté al borde de la cama, observándole en silencio. Alargué la mano y acaricié suavemente su pelo. Mis lágrimas, por fin, cayeron en silencio. No de tristeza, sino de una emoción compleja. Pobre niño mío. No sabía nada. Pronto se enfrentaría a una familia destrozada, y a una madre consumida por el odio. Pero no me arrepentía. Si mi matrimonio había sido una farsa, prefería destrozarlo con mis propias manos, a dejar que se pudriera en una falsa calidez. Me sequé las lágrimas y saqué el móvil para abrir la aplicación de monitorización remota del vehículo. En la pantalla se mostraba claramente el estado del Porsche en la zona B. Puertas bloqueadas, ventanillas cerradas, temperatura interior, subiendo constantemente desde los 18 grados iniciales. Objetivo establecido. Programa de castigo activado oficialmente. Me recosté en el cabecero de la cama. Por primera vez en esta casa, sentí una sensación de control sin precedentes. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero yo sabía que una tormenta mucho más violenta se estaba gestando en el interior de ese Porsche sellado, y yo iba a ser su única espectadora y directora. Era la 1 de la madrugada, una hora en la que todo el mundo debería estar durmiendo, cuando escuché los primeros golpes en la puerta. No, no eran golpes. Eran embestidas, violentas, frenéticas, cargadas de una furia histérica. Era mi suegra. Su voz aguda atravesó la puerta como un punzón, perforando mis tímpanos. Sofía, Sofía, sal ahora mismo, desgraciada. ¿Qué demonios le has hecho a mi hijo? Me levanté lentamente y me acerqué a la puerta. A través de la gruesa madera, escuché sus insultos desquiciados y el ruido sordo de su cuerpo chocando contra la puerta. Una sonrisa fría y radiante se dibujó lentamente en mi rostro. Sonreí. Sabía que el espectáculo no había hecho más que empezar. Sofía, abre la puerta. Bruja malnacida, dime qué le has hecho a Javier. Ábreme ya. El clamor de mi suegra se mezclaba con los golpes sordos de sus puños contra la madera, una sinfonía caótica que destrozaba la última apariencia de normalidad de nuestra casa. Ya no era la anciana provinciana que soltaba pullas frente a mí. Era una leona enfurecida, desatando toda su preocupación y rabia por su hijo. Yo permanecía inmóvil tras la puerta. Mi respiración era tranquila y profunda. La sonrisa fría que había aparecido en mi rostro al oír los golpes seguía allí,
con un aspecto extraño y siniestro bajo la tenue luz. No tenía ninguna intención de abrir, en cambio me serví una taza de tila caliente y la bebí lentamente, como si lo que ocurría al otro lado de la puerta fuera un melodrama de baja estofa que no tenía nada que ver conmigo. Fui al salón y me senté de nuevo en el sofá. Sobre la mesa estaba el libro de cuentos que Mateo miraba antes de dormir. La portada mostraba a una familia cogida de la mano, corriendo bajo el sol. ¡Qué irónico! Yo también creí una vez que tendríamos un futuro tan soleado como el de esa ilustración. Ahora veía que no era más que una fantasía autoimpuesta. Mi suegra estuvo aporreando la puerta durante casi 10 minutos, intercalando todo tipo de maldiciones. Malnacida. Pájaro de mal agüero. Como le pase algo a mi hijo, te juro que ni muerta te dejaré en paz. Su voz, ronca y aguda por la agitación, destilaba la terquedad y la ignorancia propias de su carácter. Lejos de encender mi ira, sus insultos me producían un placer morboso. Mira, Javier, pensaba, incluso tu propia madre, antes de saber la verdad, te defiende así. Pero ella no sabe que su buen hijo está ahora mismo disfrutando del placer de la traición en un coche cada vez más caliente y que pronto pagará un precio terrible por sus actos. ¡Bum! Un golpe tremendo. La puerta pareció temblar. Debía de haberla embestido con el hombro. Una mujer de 60 y tantos años, demostrando una fuerza sorprendente por su hijo. Acto seguido, la oí sacar torpemente el móvil y hacer una llamada. Dígame. ¿Administración? Manden a alguien. Rápido. Han atacado a mi hijo. Está atrapado en el aparcamiento. Rápido. Vengan rápido, por favor. Su voz estaba distorsionada por el pánico, resonando en la noche silenciosa. Sin inmutarme, cogí mi móvil y abrí de nuevo la aplicación de monitorización. El cambio en los datos confirmaba mis predicciones. La temperatura interior del Porsche Macan había subido de los 18 grados iniciales a 28. En un espacio cerrado, era una temperatura sutil. En reposo, se sentiría un poco de calor, pero aún soportable. Sin embargo, para dos personas en pleno esfuerzo físico y con la adrenalina por las nubes, este aumento de temperatura, lejos de detenerlos, probablemente amplificaría su estimulación sensorial, lo confundirían con el calor generado por su propia pasión. Podía imaginar la escena. Javier, probablemente embriagado por la emoción y la sensación de conquista. Y Valeria, la joven, mirándole con una mezcla de adoración y éxtasis. Ninguno de los dos se daría cuenta de que la muerte había comenzado a tejer su preludio en silencio. Su respiración se aceleraría, su temperatura corporal aumentaría, y el sudor empaparía sus ropas, pero atribuirían todo a las llamas del deseo. Levanté la taza y di otro sorbo. Mi mirada se perdió en la densa oscuridad exterior. Había dejado de llover, pero el cielo seguía cubierto de nubes, sin una sola estrella. Esta ciudad, como mi matrimonio con Javier, era espléndida por fuera, pero podrida por dentro. De repente, mi móvil sobre la mesa vibró. En la pantalla, 2 palabras. Javier Morales. Mi corazón dio un vuelco, pero recuperé la calma al instante. Ya era hora. Llevaba mucho tiempo esperando esta llamada. Respiré hondo, deslicé el dedo para contestar, y me llevé el teléfono a la oreja, pero no dije nada. Solo escuché. Al otro lado, primero se oyó un ruido de fondo reverberante, probablemente el eco del aparcamiento. Luego, la voz de Javier, tan familiar y a la vez tan extraña. Pero ahora, en lugar de su habitual calma y encanto, su voz estaba teñida de una respiración contenida, áspera y un ligero pánico. «¿Hola? ¿Hola?», llamó 2 veces, como para asegurarse de que la llamada se había conectado. Yo seguía en silencio, como una estatua sin vida. Al otro lado, la respiración se volvió más pesada. Se mezclaba con la voz entrecortada y sollozante de Valeria. «Javier, hace demasiado calor. No puedo más. Aguanta un poco. Enseguida pasará». La voz de Javier sonaba algo ronca. Trataba de calmarla con palabras, esforzándose por mantener su última pizca de compostura. Pero cuanto más lo intentaba, más evidente se hacía su ansiedad interna. Cuando un hombre es interrumpido en medio del placer, su primera reacción debería ser la ira. Pero él no. En su voz había nerviosismo y una clara petición de ayuda. Finalmente, hablé. Mi voz era aterradoramente tranquila, como un lago helado en invierno, sin rastro de emoción. «Javier, parece que te lo estás pasando muy bien». Al otro lado de la línea se hizo un silencio sepulcral.
Incluso los gemidos de Valeria cesaron. Podía imaginarlos a los dos, paralizados al unísono. La expresión de sus rostros debía de ser un espectáculo. Sorpresa, incredulidad, terror, una mezcla de emociones que habría hecho añicos sus máscaras de hipocresía. Pasaron varios segundos antes de que Javier recuperara la voz. Conteniendo su ira y desconcierto, me preguntó con los dientes apretados. «Sofía, ¿eres tú? ¿Dónde estás? ¿Qué le has hecho a nuestro coche?» «Nuestro coche». Solté una risita que le llegó nítidamente a través del auricular, cargada de una burla descarada. «Javier, se te olvida. Ese Porsche es un trofeo que te compraste con tu dinero para ti. Desde el día en que me casé contigo, nunca lo consideré parte de nuestra casa». «¿Qué le he hecho?» Hice una pausa deliberada, saboreando el sonido de su respiración cada vez más agitada. Simple. Lo he convertido en una sauna perfectamente sellada. La temperatura debe de rondar ya los 35 grados. ¿Qué crees que pasará si os quedáis ahí mucho tiempo? Estás loca. Sofía, maldita loca. Javier perdió por completo los estribos. Rugió en voz baja. Abre la puerta ahora mismo. ¿Quieres matarnos? ¿Asesinato? Dije, como si hubiera oído el chiste más gracioso del mundo. Javier, no olvides que fuisteis tú y tu talentosa mano derecha quienes destruisteis esta familia primero. Yo solo estoy ayudando a acelerar un poco vuestro metabolismo. Con tanto ejercicio, el consumo será alto, ¿no? Un poco de rehidratación. No. De deshidratación. Quizás os venga bien. Se llama fitness, ¿verdad? Maldita zorra. Valeria, al parecer, había entendido mis palabras. El terror la hizo derrumbarse por completo. Gritó entre sollozos. Javier, no aguanto más. Hace demasiado calor. Quiero salir. Cállate. Valeria, le espetó Javier, y de nuevo al teléfono bramó. Sofía, ¿qué es lo que quieres? Dime un precio. Te daré lo que sea. Deja de jugar. Qué frase tan familiar. Cuando un hombre es pillado en una infidelidad, lo primero que piensa no es en arrepentirse, sino en cómo arreglarlo con dinero. A sus ojos, los sentimientos, el matrimonio, la familia, eran todo mercancías con un precio. Los 7 años de mi juventud que le había dedicado, el hijo que le había dado y criado, el hogar que había construido para él, el cálido refugio que le ofrecía cuando estaba cansado. ¿Cuánto valía todo eso? ¿Dinero? Mi voz seguía siendo gélida. Javier, te sobreestimas. ¿Crees que yo, Sofía Herrera, necesito tu sucio dinero? No he hecho todo esto por dinero. Entonces, ¿por qué, maldita psicópata? Explotó, insultándome. Justicia, respondí, marcando cada sílaba. Javier, te encanta jugar, ¿verdad? Te encanta sentir que lo controlas todo. Pues hoy voy a dejarte probar cómo se siente ser controlado, cómo se siente la impotencia. Os lo estabais pasando tan bien en el coche. Pues seguid disfrutando. No tengo prisa. Tengo todo el tiempo del mundo para jugar con vosotros. Si mañana por la mañana conseguís salir de ese coche arrastrándoos, entonces hablaremos en serio. Dicho esto, colgué sin darle oportunidad de replicar. Y al instante, añadí su número a la lista de bloqueo. El mundo, por fin, quedó en silencio. Me recliné en el sofá y exhalé un largo suspiro. El enorme peso de mi pecho pareció aligerarse un poco con esa llamada, pero sabía que aún no había terminado. Esto era solo el primer paso. Había lanzado el cebo. La verdadera batalla empezaba ahora. Como era de esperar, menos de un minuto después de colgar, mi móvil volvió a sonar. Era un número local desconocido. Al contestar, la voz apremiante del administrador de la comunidad irrumpió sin darme tiempo a hablar. Hola, ¿es la señora Sofía Herrera? Soy el señor Kim, el administrador del edificio. Hemos recibido una llamada de emergencia de una residente. Dice que su hijo ha sido víctima de un ataque y está atrapado en su coche. La situación es muy grave. Creemos que las puertas se han bloqueado por un fallo del vehículo. ¿Podría bajar a comprobarlo? Sonreí para mis adentros. Qué rápidos. Mi suegra era, desde luego, astuta. En lugar de llamar a la policía, contactó primero con la administración. Sabía que si llamaba a la policía, el asunto se haría más grande y no beneficiaría a su familia. La gente de la administración era más fácil de engatusar y engañar. Señor Kim, hola. Modulé mi voz para sonar alarmada y preocupada. ¿Es el coche de mi marido?
Me dijo antes que parecía tener un problema y que lo había aparcado en la zona B. Bajo ahora mismo. Muchas gracias por su trabajo. No se preocupe, señora Herrera. Nuestros vigilantes ya están allí. Venga rápido, por favor. Colgué y me levanté. En un instante, mi rostro adoptó una expresión de sorpresa e impotencia. Fui rápidamente al dormitorio. Cogí un abrigo del armario, me despeiné un poco frente al espejo y me eché unas gotas de lágrimas artificiales en los ojos. Todo el proceso fue fluido y natural, como si lo hubiera ensayado 1000 veces. Años de vida corporativa me habían enseñado a la perfección el arte de cambiar de papel. Al abrir la puerta principal, me encontré con mi suegra, que con las llaves en la mano se disponía a salir. Al verme, sus ojos se inyectaron en sangre, y señalándome con el dedo gritó: ¿Todavía tienes cara para salir? Como le pase algo a mi hijo, tú y yo hemos terminado. Inmediatamente me puse a su nivel emocional. Las lágrimas rodaron por mis mejillas como perlas de un collar roto. Dije entre sollozos: Mamá, cálmate. Acabo de recibir una llamada de la administración. No sé qué le ha pasado a Javier. Bajemos rápido. Mi actuación logró que mi suegra reprimiera momentáneamente su ira. Juntas. Nos dirigimos a toda prisa hacia el aparcamiento subterráneo, rodeadas por el administrador y 2 vigilantes. Durante todo el camino, mi suegra no paraba de urgir: Rápido, rápido. Javier, hijo, por favor, que estés bien. Su rostro estaba lleno de pánico y ansiedad. Ni rastro de su arrogancia anterior. Qué débiles y ridículos nos volvemos los humanos ante una crisis real. Cuando nuestro grupo llegó a la zona B, vimos a lo lejos el Porsche Macan negro, silencioso como una bestia negra agazapada. Se había colocado una cinta policial improvisada a su alrededor, y varios vigilantes merodeaban sin saber qué hacer. Es ese coche. Mi suegra lo reconoció al instante. Se soltó de mi mano y corrió tambaleándose hacia él. Señora, cálmese. Cuidado por donde pisa. El administrador la detuvo apresuradamente. Yo me quedé quieta, observando el coche desde lejos. Los latidos de mi corazón eran estables. Mi mirada, fría. Gracias a la aplicación, sabía que la temperatura interior rozaba ya los 38 grados. Para 2 adultos con poca ropa y empapados de sudor tras un esfuerzo físico, esa temperatura ya estaría teniendo un efecto real. Estarían experimentando dificultad para respirar, taquicardia y debilidad en las extremidades. En ese momento un joven vigilante se armó de valor. Se acercó al lado del conductor y golpeó con fuerza la ventanilla, gritando: «Señor, señora, ¿están bien? ¿Nos oyen?» Dentro del coche, un silencio sepulcral. Corrió hacia el lado del copiloto y repitió la acción, pero siguió sin haber respuesta. «¡Qué raro! Es muy raro». El rostro del vigilante palideció. «Parece que no responden». Esa frase fue como una bomba que desató el pánico entre todos los presentes. A mi suegra le fallaron las piernas y casi se desploma, murmurando: se acabó, mi Javier. Hijo mío. En el momento justo, me acerqué para sostenerla mientras se tambaleaba y dije entre lágrimas: Mamá, no te asustes. A lo mejor se han quedado dormidos o se les ha acabado la batería del móvil. Ya encontraremos la forma de abrir. ¿Cómo vamos a abrir? Dicen que está bloqueado, gritó el administrador, desesperado. Lo hemos intentado con la llave de repuesto, pero no se conecta al sistema del vehículo. El sistema antirrobo de este coche es demasiado avanzado. Entonces, ¿qué hacemos? Llame a un cerrajero, rápido, suplicó mi suegra, agarrándose al brazo del administrador. Señora, a estas horas, y con un sistema de cierre electrónico de alta gama, un cerrajero normal no puede hacer nada. Si lo forzamos, destrozaremos el coche, dijo el administrador con cara de impotencia. La situación se sumió en el caos y la desesperación. Todos se movían como hormigas en una sartén caliente. Solo yo observaba todo con frialdad. Sabía que no encontrarían ninguna solución. El coche estaba ahora completamente bajo mi control remoto. El bloqueo era físico, y el sistema de climatización lo había programado yo. Todos sus métodos convencionales serían inútiles ante mí. Vi el rostro de mi suegra, desfigurado por el terror, y la impotencia del administrador. En mi corazón, ya no sentía la euforia de la venganza, sino una tristeza más profunda. Esta era la familia en la que había vivido durante 7 años. La familia que había querido proteger. Ante un desastre real, no mostraron unidad ni sabiduría, sino un pánico inútil y acusaciones mutuas.
aunque aún no me habían acusado a mí. Respiré hondo. Y, con la voz entrecortada pero esforzándome por mantener la calma, dije: tranquilícense todos. Quizás haya otra forma. Oí a Javier decir que el coche tiene un interruptor de emergencia. ¿Podría estar en el maletero? A lo mejor se puede abrir desde dentro. Mi sugerencia fue acogida de inmediato. 2 vigilantes corrieron a la parte trasera del coche y con gran esfuerzo lograron abrir el maletero. Pero cuando arrancaron el revestimiento insonorizante, encontraron la palanca de emergencia roja y tiraron de ella con fuerza. No se oyó el esperado sonido de las puertas abriéndose. El mecanismo conectado a la palanca no se movió. «¿Qué pasa?» «No se mueve», exclamó uno de los vigilantes, sorprendido. Yo sabía por dentro que la orden de bloqueo que había establecido era de máxima prioridad. No solo bloqueaba las 4 puertas y el cierre centralizado, sino que también inhabilitaba el sistema de apertura de emergencia del maletero. Quería impedir cualquier posibilidad de escape. «Maldita sea con el coche», soltó un vigilante, incapaz de contenerse. Al ver la escena, mi suegra se derrumbó por completo. Cayó de rodillas junto al coche y empezó a golpear el suelo, llorando a gritos. «Javier, reacciona, por favor. No te puede pasar nada. Sofía, pájaro de mal agüero. Todo es por tu culpa. Has hecho daño a mi hijo». Me echó toda la culpa, como si yo fuera una bruja capaz de matar a su hijo con un hechizo. Las miradas de los vigilantes y el personal de la administración también se volvieron sospechosas y acusadoras. A sus ojos, yo era la sospechosa más probable. La dejé gritar. Dejé que sus miradas me atravesaran como cuchillos. Mi rostro seguía manchado de lágrimas, pero mis ojos eran extrañamente firmes. No me defendí. Sabía que cualquier excusa sería inútil en ese momento. Lo que yo quería no era su comprensión, sino la consumación de este castigo. El tiempo pasaba, minuto a minuto, segundo a segundo. Para Javier y Valeria, dentro del coche, cada momento debía ser una tortura. Podía imaginar su conciencia desvaneciéndose, su piel enrojecida por el calor, sus labios resecos, la humedad de sus cuerpos, evaporándose poco a poco. Las llamas iniciales del deseo ya habrían sido reemplazadas por el instinto de supervivencia. Golpearían las ventanillas como locos, pidiendo ayuda desesperadamente, pero el grueso cristal y el silencioso aparcamiento ahogarían sus gritos. Nadie los oiría, y yo era la diosa que sostenía el libro de sus vidas y muertes. Levanté la muñeca y miré el reloj. 1:30 de la madrugada. Había pasado exactamente 1 hora desde que pulsé el mando. El juego se ponía cada vez más interesante, y la verdadera tormenta exterior parecía a punto de desatarse. Creí oír el pesado e inexorable sonido de los engranajes del destino al girar. Los sollozos de mi suegra resonaban en el aparcamiento vacío, desgarradores, desesperados, como un requiem prematuro por su hijo. El administrador y los vigilantes se miraban impotentes. Sus frentes estaban perladas de sudor. No se sabía si por el cansancio o por la ansiedad. La mirada de todos, consciente o inconscientemente, se posó en mí, la presunta culpable de todo. Una mirada compleja, mezcla de miedo, sospecha y rabia, como si yo fuera realmente una hechicera que controlaba la vida y la muerte. Los ignoré y saqué de nuevo el móvil para abrir la pantalla de monitorización. Un número en la pantalla hizo que mis pupilas se contrajeran ligeramente. 40. 5. La temperatura había superado el máximo que había establecido. Esto significaba que las 2 personas dentro del coche ya habían entrado en la fase de golpe de calor severo. Sus funciones de termorregulación se estaban colapsando, su temperatura corporal central seguía subiendo, y podrían sufrir calambres por calor, agotamiento por calor e incluso insolación. La insolación es el tipo más grave. Puede causar un fallo multiorgánico y tiene una tasa de mortalidad muy alta. Por supuesto, yo no quería que murieran. Mi objetivo era castigarlos, hacer que se arrepintieran en un sufrimiento peor que la muerte. No cometer un asesinato. El asesinato es demasiado barato y no soluciona nada. Solo me hundiría a mí en un abismo legal y moral. Lo que yo quería era una lección que hiciera temblar sus almas. Un golpe mortal que destruyera todo su orgullo y dignidad. Justo cuando todos estaban desesperados, se oyó el sonido de una sirena, acercándose desde la entrada del aparcamiento. Un sonido agudo y urgente, que rasgó la desesperación mortal. Varios coches de policía, con sus luces rojas y azules parpadeando,
Entraron a toda velocidad y se detuvieron en la entrada. Las puertas se abrieron, y varios agentes uniformados bajaron rápidamente, dirigiéndose hacia nosotros con expresión seria. Un policía de más edad y rango se adelantó. Su mirada penetrante recorrió la escena, y finalmente se detuvo en el Porsche y en mi suegra, que lloraba desconsoladamente. ¿Quién es el propietario del vehículo? ¿Qué está pasando? Su voz era fuerte, autoritaria, con un aplomo innegable. «Agente, es mi hijo. Mi hijo está atrapado en el coche». Mi suegra, como si viera a su salvador, se levantó tambaleándose y corrió hacia el policía. «Mi hijo se llama Javier Morales. Está ahí dentro. Las puertas no se abren. Por favor. Por favor. Sálvenlo rápido». El policía asintió con gravedad. «Hemos recibido un aviso de que había una persona atrapada. Modelo del vehículo. Matrícula. Porsche Macan negro, matrícula. Sí, 4826 JKL», se apresuró a decir el administrador. «Aseguren el perímetro. Nadie que no esté relacionado con el caso puede acercarse», ordenó el policía con rapidez. Varios agentes jóvenes se movieron de inmediato para establecer un cordón policial más amplio, aislando a los curiosos. Luego se acercó al coche, examinó su estado y le dijo a un colega: «Agente Kim, traiga el rompecristales. Prepárense para una extracción forzosa». «Entendido, inspector». La llegada de la policía tensó aún más el ambiente. Mi suegra se calmó un poco. Me agarró del brazo y le dijo al policía, divagando: «Inspector, es esta mujer, Sofía Herrera. Seguro que tiene algo en contra de mi Javier. Hasta le amenazó por teléfono antes. Volvía a inventar cosas, echándome toda la culpa, mientras yo interpretaba el papel de víctima inocente y desamparada. No paraba de agitar las manos, diciendo: «No, inspector, no escuche a mi suegra. Yo no he hecho nada. Me enteré de que a Javier le pasaba algo cuando me llamó la administración. ¿Cómo iba a hacerle daño a mi propio marido?» Mi actuación fue impecable y logró captar la atención del inspector. Me miró con una mirada que parecía atravesarme, alternando entre mi suegra y yo, como si intentara discernir quién mentía. Pronto, un agente llegó corriendo con un rompecristales profesional. Apuntó a la ventanilla del conductor. Lo levantó y se preparó para golpear. Con un fuerte estruendo, el cristal templado se hizo añicos, esparciéndose por todas partes. Pero la esperada escena de la puerta abriéndose no ocurrió. La presión del aire dentro del coche era diferente a la del exterior, y el bloqueo remoto que había activado no era un simple cierre de puertas, sino el propio mecanismo de sellado, por lo que, aunque el cristal se rompiera, la puerta seguía firmemente cerrada. «¿Qué ocurre?». El inspector frunció el ceño. Un agente metió la mano por el hueco del cristal roto, intentando alcanzar el botón de desbloqueo interior, pero tras meter la mano, descubrió con frustración que todos los botones estaban inactivos. Por mucho que pulsara, la puerta no se movía, informó. «El sistema de cierre electrónico del vehículo parece estar colapsado. Las manillas físicas tampoco funcionan. Parece que está controlado a distancia». «¿Controlado a distancia?». El inspector se quedó perplejo. Seguramente nunca se había encontrado con una situación así. Me miró. Su mirada era aún más afilada. «Señora Herrera, ¿conoce bien este coche? ¿Tiene alguna configuración especial?». Ahí estaba. La pregunta clave. Inmediatamente, adopté una expresión de ignorancia y miedo adecuados. Incluso temblé ligeramente. «Inspector, yo no sé nada de coches. Este es el coche de Javier. Él lo conoce bien. Recuerdo vagamente que hace unos días dijo que había instalado una aplicación de control remoto o algo así, para evitar robos. En ese momento, me reí de él por ser tan paranoico. ¿No será que se ha estropeado?». Mi explicación era plausible, y me desvinculaba por completo del suceso. Informaba de la existencia de un sistema de control remoto, pero atribuía la responsabilidad a un fallo del sistema y al propio Javier. Y lo que es más importante, al mencionar el sistema antirrobo, podía hacer que la policía pensara que quizás yo, probando esa función, la había activado por error. Aunque no era la verdad, era suficiente para desviar la atención. El inspector, al oírme, asintió pensativo. No me preguntó más y solicitó refuerzos por radio. «Central, aquí unidad de la zona B. Varón atrapado en un Porsche Macan. Bloqueo de puertas por causa desconocida. Los métodos de apertura convencionales han fallado».
Solicito apoyo del equipo técnico y de expertos en redes. Repito. Solicito apoyo del equipo técnico y de expertos en redes. Tras colgar nos dijo: no se preocupen, contactaremos con ingenieros de automoción y expertos en redes. Lo más importante ahora es rescatar a la persona. Seguiremos intentando la apertura forzosa. Durante los siguientes 30 minutos, el aparcamiento se convirtió en el escenario de una operación de rescate profesional. La policía probó varios métodos: palancas, gatos hidráulicos, cizallas, pero el diseño de seguridad del Porsche era excepcional, la estructura de las puertas muy sólida, y mi programa de bloqueo remoto estaba vinculado a la mecánica de las puertas, por lo que sus esfuerzos fracasaron una y otra vez. Con cada fracaso, mi suegra se acercaba más al colapso, y el ambiente se volvía más pesado. Yo permanecía a un lado, como una espectadora, observando todo con frialdad. Mi plan se estaba desarrollando paso a paso. La intervención policial, lejos de obstaculizarlo, me proporcionaba la mejor coartada. Ellos movilizarían todos sus recursos para salvar a los atrapados, y ese mismo proceso de rescate se convertiría en el catalizador del castigo de Javier y Valeria. Cuanto más tiempo pasara, más peligrosa sería su situación en ese horno, y más efectivo sería el resultado de mi venganza. Justo cuando todos estaban desesperados, mi móvil volvió a sonar. Era el mismo número desconocido de antes. Intuí de quién se trataba y contesté. Era, de nuevo, el señor Kim, el administrador. Pero su voz era ahora más apremiante, con un toque de pánico. Señora Herrera, tenemos un problema grave. Un problema muy grave. Acabamos de recibir la noticia de que parece haber un fallo en el sistema de ventilación de la zona B. Los extractores del aparcamiento subterráneo no funcionan. Lo estamos comprobando. Pero parece que no hay circulación de aire. Sonreí para mis adentros. Qué oportuno. Por supuesto, yo sabía que el sistema de ventilación no estaba estropeado. Funcionaba perfectamente. Pero esa llamada llegaba en el momento justo. Me proporcionaba la excusa perfecta para mi siguiente movimiento. Inmediatamente, fingí estar horrorizada y grité al teléfono. ¿Qué? ¿Que el sistema de ventilación está estropeado? Entonces, el aire dentro del coche estará aún más viciado. ¿No se asfixiarán Javier y esa gente? Eso es lo que tememos. La voz del señor Kim temblaba. Los agentes están buscando una solución. Pero... Colgué y corrí hacia el inspector. Con el rostro pálido y la voz temblorosa, le dije: Inspector, es terrible. Acaba de llamar la administración. Dicen que el sistema de ventilación del aparcamiento está averiado. Ahora, no hay circulación de aire en toda la zona B. Javier ya estaba atrapado, pero ahora, con la falta de oxígeno y la temperatura tan alta, ¿no se asfixiarán? La noticia fue como una bomba en un lago en calma, desatando el caos en la escena. ¿Qué? ¿Avería en el sistema de ventilación? El rostro del inspector cambió. El sistema de ventilación de un aparcamiento subterráneo es crucial. Si se detiene durante mucho tiempo, no solo el aire se vuelve irrespirable, sino que también se pueden acumular gases nocivos como el monóxido de carbono, con consecuencias terribles. Contacten inmediatamente con el equipo de mantenimiento y los bomberos, que restablezcan el sistema de ventilación a la mayor brevedad. Al mismo tiempo, avisen al hospital para que preparen una cámara hiperbárica y un equipo de emergencia para golpes de calor. Rápido. Las sucesivas órdenes del inspector convirtieron la escena en un campo de batalla. Policías, personal de la administración y poco después, bomberos y técnicos, formaron un enorme equipo de rescate conjunto que empezó a moverse con una tensión ordenada. Los bomberos trajeron equipos de apertura más profesionales, y los técnicos comenzaron a revisar el panel de control principal del sistema de ventilación. Y a mí me llevaron a un rincón, fuera del cordón policial, para que otro agente me tomara declaración formalmente. Era un procedimiento inevitable. Cooperé plenamente, repitiendo una vez más la historia que había preparado. Hice hincapié en que no sabía nada sobre la función de control remoto del coche, sugiriendo que o bien Javier había programado algún tipo de temporizador, o bien el sistema tenía un fallo. El policía tomó notas seriamente, pero su mirada me decía que no me creía del todo. Que una esposa, después de que su marido sufriera un accidente, actuara con tanta calma e incluso supiera casualmente de la existencia de una función de control remoto, era en sí mismo muy inusual, pero sin pruebas no podía hacerme nada. El tiempo pasaba con una lentitud agónica.
Volví a mirar la aplicación de monitorización. La temperatura dentro del coche, gracias a la noticia del fallo de ventilación, que en realidad era mi guerra psicológica, no había seguido subiendo, pero 45 grados se habían mantenido durante casi 20 minutos. Supuse que su estado sería muy crítico. Probablemente ya presentaban los síntomas típicos de la insolación: fiebre alta, anhidrosis, ausencia de sudor, alteración de la conciencia. Justo en ese momento, llegaron buenas noticias del lado de los bomberos. Un bombero veterano y experimentado, tras examinar detenidamente el vehículo, descubrió un detalle que a todos se nos había pasado por alto. El techo solar de este Porsche, aunque eléctrico, tenía una palanca de escape de emergencia manual en el interior del techo del vehículo, un diseño muy discreto, imposible de encontrar si no se conocía la estructura del coche como la palma de la mano. Lo encontré. Hay una salida de emergencia. El grito del bombero veterano nos devolvió la esperanza. Pero surgió un nuevo problema. El techo solar estaba cerrado, y como yo había bloqueado parte del circuito del vehículo, la apertura eléctrica era imposible. Para tirar de esa palanca desde dentro, primero había que romper el cristal del techo solar. «Yo lo haré», se ofreció el bombero más corpulento. Con un hacha de rescate especial, apuntó a una esquina del techo solar y golpeó con todas sus fuerzas. El resistente cristal se rompió con éxito, abriendo un agujero. El bombero, arriesgándose a cortarse con los cristales, metió el brazo por el hueco. A tientas, guiándose por la memoria y el tacto, buscó en el interior del techo. Todos contuvimos la respiración, observando sus movimientos. El tiempo, en ese instante, pareció estirarse hasta el infinito. Finalmente, su brazo se detuvo, y oímos un gruñido, mientras tiraba con fuerza hacia afuera. Con un ligero clac, el bloqueo mecánico del techo solar se liberó. «Está abierto», exclamó el bombero, emocionado. Inmediatamente empujó la cortinilla del techo solar y gritó hacia adentro. «A los de dentro. Somos los bomberos. Vamos a abrir el techo solar, por favor, colaboren». Dentro, un silencio de muerte. Un instante después, cuando ya pensábamos que habían perdido el conocimiento, el cuerpo de Javier, en el asiento del conductor, se movió ligeramente. Pareció intentar levantar la cabeza, pero con gran esfuerzo. A continuación se oyó el débil sollozo de Valeria desde el asiento del copiloto. «Ayuda. Calor. No puedo». Estaban vivos. En ese momento, mi suegra soltó un grito de alivio. Las piernas le fallaron y se desplomó en el suelo. Entre los curiosos también se oyeron murmullos y suspiros de alivio. Los bomberos, al ver la situación, utilizaron inmediatamente herramientas profesionales para retirar por completo el marco del techo solar. Luego, metiendo las manos, liberaron con esfuerzo todos los cierres. Finalmente, el bombero al mando gritó: «Todos atrás. Preparen camillas». Con las dos manos levantó la pesada cubierta del techo solar y la arrojó fuera del coche. El aire fresco y relativamente frío por fin entró en aquel horno. Dos bomberos entraron de inmediato. Lo primero que vieron fue a Javier, desplomado en el asiento del conductor, con el rostro rojo como la sangre, los labios resecos y los ojos cerrados, inconsciente. En el asiento del copiloto, la situación de Valeria no era mucho mejor. Estaba acurrucada, empapada, temblando y gimiendo sin cesar. Su conciencia también estaba nublada. Rápido, camillas y primeros auxilios. Los sanitarios de la ambulancia, que ya estaban en el lugar, corrieron hacia allí. Dos bomberos sacaron con cuidado a Javier y a Valeria del coche y los tumbaron en las camillas. Cuando desabrocharon la camisa de Javier, todos contuvieron la respiración. Su pecho y espalda ya tenían un terrible color rojo oscuro, y su piel quemaba al tacto. Se sospechaba de un golpe de calor de extrema gravedad. Traslado inmediato al Hospital La Paz. Preparen protocolo de emergencia, diagnosticó el médico que los acompañaba con expresión seria. Pronto. Una ambulancia llegó con la sirena a todo volumen. Javier y Valeria fueron subidos en sus respectivas camillas. Justo antes de entrar en el vehículo, Javier pareció recuperar la conciencia por un instante. Abrió los ojos con dificultad y buscó frenéticamente a alguien entre la multitud. Cuando su mirada se cruzó con la mía, de sus ojos brotó un odio que llegaba al cielo, un resentimiento y una incredulidad atónita. Intentó decir algo, pero solo movió los labios sin emitir sonido. Enseguida, los sanitarios lo introdujeron rápidamente en la ambulancia. La puerta se cerró de golpe, cortando nuestro último cruce de miradas. La ambulancia se marchó a toda velocidad,
dejando atrás a un grupo de personas aliviadas. La policía comenzó a recoger pruebas y a tomar declaraciones. La administración se ocupaba de reparar el sistema de ventilación. Mi suegra fue llevada por unos familiares para que se calmara. Yo, como familiar, y una de las personas que dio el aviso, tuve que quedarme para la investigación. Me quedé sola junto a la plaza de aparcamiento vacía de la zona B, mirando el Porsche, ahora desfigurado con el techo solar destrozado. Una sonrisa que nadie vio se dibujó lentamente en mi rostro. Había ganado. En esta primera fase, con un accidente meticulosamente planeado, había convertido a Javier y a su preciado trofeo en un hazmerreír. Le había hecho experimentar la caída desde las nubes al fango, sentir el miedo a la muerte y la humillación, y lo que es más importante, le había hecho comprender cuán ridículos y patéticos eran su control y su dominio ante mí. Pero esto no era suficiente. Esto solo había derribado sus defensas físicas y mentales. Lo que yo quería era destruir por completo los cimientos de su existencia. Su reputación, su carrera, su familia, y su ridículo complejo de superioridad, la investigación policial, el resentimiento de mi suegra, la atención médica de urgencia. Todo esto se convertiría en los hilos de la enorme red que tejería a continuación. Una guerra mucho más cruel que este incidente en el aparcamiento acababa de empezar, y yo ya había cavado todas las trampas. Solo esperaba a que la presa cayera en ellas por su propio pie. Saqué el móvil y borré todo el historial de llamadas y los datos de la aplicación. Luego, como una esposa normal que acaba de sufrir un terrible accidente, llamé a la secretaria de Javier. Con la voz entrecortada por los sollozos le dije: «Por favor, averigüe en qué hospital está Javier. Voy para allá ahora mismo». Al otro lado, la voz apremiante de la secretaria: «Señora, el señor Morales está en urgencias del Hospital Universitario La Paz. Los médicos dicen que su estado es muy grave». «De acuerdo. Voy para allá». Colgué y respiré hondo. La sonrisa en mis ojos se volvió más fría y decidida. El juego entraba en su segunda ronda. La sala de espera de urgencias del Hospital Universitario La Paz estaba impregnada de una atmósfera solemne y pesada. La luz blanca y cruda iluminaba los pasillos, y el olor a desinfectante en el aire oprimía el corazón. Cuando llegué, mi suegra y algunos parientes de Javier ya estaban allí, todos con el rostro serio y los ojos enrojecidos. Al verme, los ojos de mi suegra se encendieron con una furia violenta. Se abalanzó sobre mí como una leona, intentando agarrarme del pelo. «Pájaro de mal agüero. Asesina, como le pase algo a mi hijo, tú y yo hemos terminado», gritaba, escupiendo saliva. Ya me lo esperaba. Me aparté ligeramente, esquivando su ataque con facilidad. Los parientes la sujetaron apresuradamente. «Tía, cálmate. Javier está en el quirófano. No puedes ponerte así». «Que me calme. Fue Sofía quien hizo daño a mi hijo». Mi suegra temblaba de rabia, señalándome. «La policía lo dijo. El problema fue el maldito sistema de control remoto de ese coche. ¿Quién iba a ser sino tú? Lo hiciste por envidia, porque no soportas que a mi hijo le vaya bien». Su lógica era confusa y ridícula, pero representaba el pensamiento de la mayoría de los parientes presentes. En sus mentes simples, era imposible que una esposa se atreviera a hacer algo así a su marido, así que la explicación más razonable era o un accidente o que yo, cegada por los celos, lo había hecho. No repliqué. Soporté en silencio sus acusaciones y sus miradas de rabia. Mi rostro mostraba una adecuada tristeza y desolación, como una víctima inocente arrastrada por un desastre. Esta actitud logró adormecerlos, y pronto se centraron más en la luz roja del quirófano que en mí. El tiempo pasaba, minuto a minuto. Cada segundo parecía un siglo. La puerta del quirófano permanecía cerrada, y la luz roja sobre ella, como un ojo impasible, nos observaba mientras esperábamos la sentencia. Unas 2 horas después, la puerta se abrió y salió un médico con mascarilla. Se la quitó. Su rostro estaba cansado, pero su expresión era relativamente tranquila. «Doctor, ¿mi hijo? ¿Cómo está?» Mi suegra fue la primera en acercarse, preguntando con voz temblorosa. El médico se ajustó las gafas y dijo lentamente: «El paciente está fuera de peligro por ahora». Llegó justo a tiempo. Si hubiera tardado 10 o 15 minutos más, las consecuencias habrían sido inimaginables. Tenía un golpe de calor severo, con deshidratación grave, desequilibrio electrolítico y daño multiorgánico. Le hemos bajado la temperatura rápidamente.
Le hemos administrado líquidos y corregido los electrolitos. Sus signos vitales son estables, pero aún no ha recuperado la conciencia por completo. Necesita seguir ingresado para observación y tratamiento. Fuera de peligro, gracias a Dios. Gracias a Dios. Mi suegra rompió a llorar de alegría. Las piernas volvieron a fallarle. Los parientes también suspiraron aliviados. Yo, de pie detrás de ellos, escuché las palabras del médico y sentí un ligero alivio. Mi objetivo se había cumplido. No lo había matado. Solo le había hecho probar un sufrimiento infernal. Le había hecho pagar un precio terrible por su traición. Había sobrevivido. Pero recordaría para siempre esa noche. Ese terror de ser cocido vivo sin poder pedir ayuda. Ese recuerdo se grabaría en sus huesos. Más profundo y duradero que cualquier herida física. ¿Y mi nuera?, preguntó un pariente. Se refería a Valeria. Aunque aún no estaba casada con Javier, a ojos de estos parientes, ya era la zorra que había destrozado una familia, casi una nuera. Al mencionar a Valeria, el rostro del médico se ensombreció. Negó con la cabeza y con un tono de lástima y reproche dijo: «La situación de la señorita es más complicada. Cuando llegó, también sufría un golpe de calor severo. Pero lo más grave es que hemos encontrado residuos de sustancias estupefacientes en su organismo, que todos quedaron atónitos. Durante el lavado gástrico y la diálisis, hemos detectado pequeñas cantidades de ketamina y éxtasis. Aún no sabemos el origen, pero está claro que esto ha agravado su estado. Su sistema nervioso ha sufrido algunos daños. Es posible que al despertar presente pérdida de memoria o deterioro cognitivo. Y hemos notificado esto a la brigada de estupefacientes. La palabra estupefacientes fue como una bomba. Si la infidelidad de Javier era un problema moral, el consumo de drogas de Valeria era de una naturaleza completamente diferente. Era un delito. El rostro de mi suegra se volvió ceniciento. Señaló hacia el quirófano, con los labios temblando, sin poder articular palabra. Esa chica que a sus ojos parecía tan pura e inocente. Era una drogadicta. ¿Y su hijo estaba con una mujer así en un coche? Mi suegra sintió un mareo y casi se desmaya. Los parientes también empezaron a cuchichear. La mirada que dirigían a Javier y Valeria pasó de la compasión al desprecio y la schadenfreude. Con esto, Javier ya no era simplemente una víctima, sino el típico hombre que se junta con malas compañías. Su imagen, dentro de la familia, ya estaba por los suelos. Yo observé todo con frialdad, celebrándolo por dentro. Esto era una ganancia inesperada. Cuando planeé el castigo del calor, solo pretendía que sufrieran un poco, pero que esa estúpida de Valeria, en una situación así, hubiera consumido drogas. Era un regalo del cielo. No solo se había arruinado a sí misma, sino que también le había puesto a Javier el sombrero de hombre que se lía con una drogadicta, un estigma que nunca podría quitarse. Justo en ese momento, la policía llegó al hospital para seguir con el caso de drogas de Valeria. El que iba al frente seguía siendo el inspector. Se identificó y me buscó. Señora Herrera, necesitamos tomarle declaración de nuevo, con más detalle. Sí. Inspector. Asentí. Muy cooperativa. Fuimos a una sala de interrogatorios tranquila. El inspector me preguntó con detalle sobre todo lo que había pasado esa noche. ¿Cómo descubrí algo extraño? ¿Cómo contacté con la administración? Mi conversación con Javier. Yo conté mi historia preparada, cargada de emoción, creando la imagen de una víctima que descubre el suceso por casualidad, pide ayuda a tiempo y se ve envuelta en una conspiración. El inspector escuchó atentamente, lanzando de vez en cuando preguntas afiladas. ¿Cómo sabía que el coche del señor Morales tenía una función de control remoto? Él mismo me lo contó, presumiendo. Inspector. Dijo que todos los coches de lujo modernos tienen esa función, que se puede arrancar a distancia, encender el aire acondicionado, que es antirrobo. En ese momento me reí de él por ser tan exagerado. ¿Cómo estaba su marido últimamente? ¿Había notado algo extraño? Últimamente tenía mucho estrés en el trabajo. Llegaba tarde a menudo. Estaba un poco más irritable. La verdad es que hablábamos mucho menos. Bajé la mirada, con expresión triste. Pensé que era una crisis de pareja normal, pero nunca imaginé, cuando recibió la llamada de socorro de su marido, ¿por qué no llamó inmediatamente a la policía o a una ambulancia, sino que optó por enfrentarse a él? Esta pregunta era crucial. El inspector claramente sospechaba de mi motivación para retrasar el rescate. Yo ya estaba preparada. Levanté la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, y dije entre sollozos:
Inspector. En ese momento no estaba en mi sano juicio. No podía creer que fuera real. Mi mente se quedó en blanco. Solo quería preguntarle qué demonios estaba haciendo. Pensé que me estaba gastando una broma, o que alguien le estaba amenazando. Tenía mucho miedo. Miedo de que si llamaba, esta familia se acabaría de verdad. Reconozco que tomé una decisión estúpida y equivocada. Pero le juro que no había maldad. Solo le quiero demasiado. Y valoro demasiado esta familia. Mi actuación explotó con éxito las expectativas psicológicas de la gente sobre una esposa herida. Miedo, amor, preocupación, estupidez. Una mezcla de emociones que creaba una razón creíble. El inspector me miró fijamente durante un buen rato, como si buscara alguna fisura en mi rostro. Pero al final, suspiró y concluyó en su informe. Actuación negligente, debido a un shock emocional, sin móvil criminal evidente. Señora Herrera, la investigación por hoy ha terminado. Seguiremos investigando la causa del fallo del sistema de control remoto del vehículo y el caso de drogas de la señorita Ríos. Hasta que no haya pruebas concluyentes, no abandone la ciudad y manténgase localizable. Sí, gracias, inspector. Al salir de la sala de interrogatorios, sentí una liberación sin precedentes. La investigación policial, aunque estresante, había servido para demostrar mi inocencia. No encontrarían ninguna prueba de que lo hubiera hecho a propósito. Como mucho pensarían que era una esposa tonta que, al descubrir la infidelidad de su marido y dejarse llevar por las emociones, había activado por error una función del coche. Esa valoración era perfecta para mí. Lo siguiente era la guerra de opinión pública. No volví a casa directamente. Fui a un cibercafé. Encendí un ordenador y entré con soltura en varios foros locales conocidos y redes sociales. Mis dedos danzaron sobre el teclado, y uno a uno, fui creando publicaciones y temas. Última hora. Socio de un famoso estudio de arquitectura pillado en pleno acto sexual en el aparcamiento. Atrapado en el vehículo por un posible incendio causado por juguetes sexuales. Exclusiva. El hombre del Porsche, en realidad un drogadicto. Se encuentran estupefacientes en el coche con una colega. Su esposa, con astucia, avisa a la policía. A fondo. La doble vida de Javier Morales. Élite de la arquitectura, caballero de día, sexo y drogas de noche. No usé mis cuentas, sino varias cuentas nuevas sin aparente relación. El contenido de las publicaciones distorsionaba y exageraba hábilmente los hechos. Inventé que el acto sexual había provocado un cortocircuito con algún juguete. Y sugerí sutilmente que Javier también había consumido drogas con Valeria. Adjunté fotos borrosas, tomadas a distancia, de Javier y Valeria saliendo del hospital, y del Porsche con el techo solar destrozado. Estas publicaciones, como bombas en el agua, se extendieron por Internet en un instante. Las palabras clave en los titulares famoso estudio de arquitectura, Porsche, sexo, drogas, tenían un enorme poder de atracción. A los internautas les encantan estos escándalos de la élite. No les importa la verdad, solo el morbo de la historia. En pocas horas, las publicaciones se compartieron y comentaron frenéticamente. Hashtags como el del Porsche y el sexo, arquitecto Morales, drogas se convirtieron en tendencia local. Las especulaciones, los insultos y las burlas inundaron la red. Joder, ¿quién es este tío? ¡Qué fuerte! Lo encontré. Es Javier Morales, socio de H Arquitectos. Parecía tan normal. ¡Qué risa! Se manda a sí mismo al hospital por una sesión de sexo en el coche. Y con una tía que se droga. La esposa es una crack. A un marido así hay que hundirlo socialmente. El de arriba no se entera. Podría haber sido cosa de la mujer. Pobre mujer, por otro lado. La opinión pública, sin yo darme cuenta, se inclinaba en la dirección que yo quería. La mayoría, sin conocer toda la verdad, se sentiría moralmente superior y condenaría a Javier, y mi imagen, de esposa tonta, se transformaba lentamente en la de una diosa de la venganza que, tras aguantar en silencio, castigaba con inteligencia a su marido infiel y a su amante. Terminado todo, borré el historial de navegación y salí del cibercafé. El cielo por el este ya empezaba a clarear. No fui a casa. Me senté en una cafetería, pedí un capuchino y observé en silencio cómo la ciudad despertaba. Mi plan se desarrollaba sin problemas. La investigación policial limitaba los movimientos de Javier. El caso de drogas de Valeria le había asestado un golpe mortal.
y la opinión pública lo había empujado al borde del abismo. Su carrera, su reputación, su familia, se desmoronaban a una velocidad visible. Sabía la tormenta que le esperaba a Javier cuando despertara. Sus socios le llamarían a capítulo. Sus clientes dudarían de su integridad. Las acciones de su empresa podrían desplomarse, y sus padres, mis suegros, no podrían levantar la cabeza ante familiares y vecinos por el escándalo. Su hijo, Mateo, algún día se enteraría por otros del vergonzoso pasado de su padre. Todo lo que una vez tuvo lo destruiría con mis propias manos, y él, como un pez desescamado, apenas podría respirar bajo la mirada de todos. Levanté el café y di un sorbo. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Esto era solo el principio. Lo siguiente que tenía que manejar era a ese fantasma en mi casa. Mi suegra, ella sería mi próximo objetivo. La haría presenciar cómo su orgulloso hijo era empujado al abismo, paso a paso, por mí. La haría comprender que lo que intentaba proteger estaba podrido desde el principio. Terminé el café y me levanté. La luz del sol me bañaba, pero no disipaba el frío de mis huesos. Saqué el móvil y llamé a la guardería de Mateo. Con voz alegre dije: «Hola, buenos días. Soy la madre de Mateo. Hoy Mateo se va a quedar en casa. Me lo voy a llevar al parque. Gracias». Colgué y respiré hondo. La guerra ya se había trasladado al interior de mi hogar, y yo iba a asestar el golpe más letal de la forma más suave. Javier llevaba 4 días ingresado cuando despertó. La noticia me llegó a través de su secretaria, enviada por mi suegra. Dijo que lo primero que hizo al despertar fue preguntar por mí. La secretaria, al otro lado del teléfono, titubeaba, diciendo que el señor Morales estaba muy alterado, que no paraba de decir incoherencias, que me maldecía, pero también suplicaba entre lágrimas que fuera a verle. No me inmuté. ¿Ir a verle? ¿Para qué? ¿Para ver a ese traidor postrado y débil en una cama de hospital y satisfacer mi corazón de santa? No. El único propósito por el que iría a verle sería para estamparle en la cara el acuerdo de divorcio firmado por mí. Pero aún no era el momento. El festín de mi venganza apenas había servido el aperitivo. El plato principal y el postre aún debían prepararse con esmero. No fui al hospital. Fui a la guardería de Mateo. Le dije a la profesora que Mateo se quedaría en casa unos días, que yo misma me ocuparía de él. La profesora se extrañó, pero al ver mi firmeza, no preguntó más. Al llevar a Mateo a casa, no empecé mi ajetreada rutina habitual. En cambio, me senté con él en la alfombra del salón a jugar con los bloques. Mateo estaba encantado. Pensaba que mamá, después de tantos días de trabajo hasta tarde, por fin podría jugar con él todos los días. Se reía a carcajadas, y me puso un bloque triangular en la mano. «Mira, mami, esta es nuestra casa». Al ver su sonrisa inocente, sentí que un rincón de mi corazón, congelado por el odio, se derretía muy ligeramente. Me agaché, lo abracé, y le susurré: «Sí, Mateo, esta es nuestra casa, y mamá siempre os protegerá a ti y a nuestra casa». Mi voz era muy baja, pero cada palabra era un juramento que me hacía a mí misma. Por la tarde, llegó mi suegra. Sin avisar, abrió la puerta con su propia llave. Su rostro era una mezcla compleja de cansancio, ansiedad y resentimiento. Desde el accidente de Javier, se había alojado en un hotel cercano para cuidarle, y de paso, vigilarme. «Sofía, ven aquí», gritó nada más entrar. Salí de la habitación de Mateo, llevándole de la mano. Con una sonrisa amable dije: «Mamá, ¿has venido? Siéntate, por favor». «Mateo, saluda a la abuela». Mateo dijo obedientemente: «Hola, abuela». Pero mi suegra ni le miró. Su mirada, afilada como una cuchilla, se clavó en mí. «No me llames. Mamá, no tengo una nuera como tú. Mi hijo está así. Y tú ni te dignas a aparecer. ¿Tienes corazón? Mamá, te equivocas», dije, sin perder la sonrisa y con un tono tranquilo. «Javier todavía está en la UCI. Los médicos han dicho que las visitas están prohibidas. Aunque fuera, no podría verle. Me he quedado en casa estos días cuidando de Mateo porque pensé que si despertaba y no me encontraba, se pondría peor». «Tonterías». Mi suegra se quedó sin palabras por un momento, pero enseguida se alteró aún más. «No te hagas la buena aquí. ¿Crees que no sé lo que tramas? Estás aprovechando para humillar a mi hijo y divorciarte para quedarte con los bienes. Mamá, ¿cómo puedes pensar eso?
Puse una expresión de dolida y agraviada, enrojeciendo ligeramente los ojos. Javier es mi marido, y Mateo es mi hijo. Esta familia es mi vida. Solo deseo que Javier se recupere pronto. ¿Divorcio? Ni se me ha pasado por la cabeza. Mis palabras eran mitad verdad, mitad mentira. No pensaba pedir el divorcio primero, pero me aseguraría de que él me suplicara que se lo concediera. Lo echaría con una mano delante y otra detrás, despojándole de todo. ¿Que no se te ha pasado por la cabeza? Pues me alegro. Mi suegra me miró con desconfianza durante un buen rato, como si buscara alguna fisura en mi rostro, pero se decepcionó. Mi actuación fue perfecta. La imagen de una buena esposa que, a pesar de la traición de su marido, y de verse envuelta en un escándalo, piensa en el bien común, y devuelve bien por mal, era casi perfecta. Más te vale. Resopló con frialdad y se sentó en el sofá. Su tono se suavizó ligeramente. Que Javier se haya salvado esta vez ha sido por pura suerte. Si no, te habría despellejado viva. Mamá, tranquilízate. Le serví un vaso de agua. Lo de Javier ha sido un accidente. También tenemos que reflexionar. ¿No le hemos prestado demasiada poca atención últimamente? ¿Con tanto estrés? Mis palabras, aunque parecían de autocrítica, en realidad ejercían presión psicológica sobre mi suegra. Tu hijo ha acabado así, y tú también tienes parte de culpa. Solo sabes regañarle y criticarme a mí, pero nunca te has preocupado de verdad por lo que siente. Como esperaba, el rostro de mi suegra cambió. Cogió el vaso de agua, pero no bebió. Lo dejó sobre la mesa con un golpe seco. ¿Cómo que poca atención? Le hemos dado todo lo mejor. Si no fuera por una mujer como tú. Mamá, no hablemos del pasado. La interrumpí, y cambié de tema. Lo más importante ahora es la salud y el futuro de Javier. Ya sabes que en Internet se ha montado un escándalo que está perjudicando mucho a su empresa y a su reputación. Tenemos que hacer algo para solucionarlo. Al oír hablar de la empresa y la reputación, mi suegra volvió a fruncir el ceño. No entendía de negocios, pero sabía que la reputación era importante. ¿Qué podemos hacer? La policía sigue investigando. Y esa zorra. La policía dice que se drogaba. Si se confirma, será la vergüenza de la familia Morales. Sí, por eso tenemos que adelantarnos. Me senté a su lado y, bajando la voz, le dije con un tono que pretendía ser sincero. Mamá, ahora mismo en Internet mucha gente está criticando a Javier. Pero hay algunos que, sin saber la verdad, nos apoyan, dicen que nos han tendido una trampa. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que tomar la iniciativa. ¿Tomar la iniciativa? ¿Cómo? Mi suegra, como esperaba, mordió el anzuelo. Primero, tenemos que unificar nuestra versión. Levanté un dedo. Pregunte lo que pregunte la policía. De cara al público tenemos que mantener que esa noche hubo un fallo en el sistema de control remoto del coche que causó el accidente. Es la versión que más nos favorece ahora mismo. Y en cuanto a esa chica Valeria, su caso de drogas no tiene nada que ver con nosotros. Tenemos que contactar inmediatamente con el departamento de comunicación de la empresa de Javier y hacer que publiquen un comunicado diciendo que Javier no sabía nada, que fue un acto personal de una empleada y que no tiene nada que ver con la empresa. Y al mismo tiempo, hay que recalcar que Javier también es una víctima en este asunto. Esta estrategia la había meditado mucho. Protegía a Javier al máximo, lo desvinculaba de Valeria y desviaba el foco del problema a un fallo del coche y al comportamiento personal de una empleada. Mi suegra entendió a medias, pero captó la esencia, o sea que le echamos toda la culpa a esa zorra y al maldito coche. Se podría decir así. Asentí. Segundo, tenemos que usar la opinión pública. Saqué el móvil y le mostré algunas de las publicaciones virales que había creado. Mira, mamá, ahora mismo en Internet mucha gente se compadece de nosotros. Dicen que lo estamos pasando mal. Esta es nuestra oportunidad. Podemos contratar a algunos influencers o a una agencia de reputación online para que guíen la opinión pública en una dirección como la sabiduría y el valor de una esposa salvan a su marido de la crisis o el trágico final de los amantes adúlteros. Enturbiamos las aguas para que la gente no pueda distinguir la verdad, pero lo que recordarán será siempre la versión que nosotros queramos que recuerden. Mi suegra miró los comentarios furiosos en la pantalla del móvil, y un destello de luz apareció en sus ojos nublados. No entendía de Internet, pero entendía de la naturaleza humana.
Sabía que si la historia era convincente, podía ganar simpatía y devolverle la pelota al adversario. ¿Eso no costará dinero?, preguntó. Algo sí. Pero merecerá la pena, dije de inmediato. Usaremos el dinero de la cuenta conjunta de la familia. Es un momento crucial. Tenemos que hacer este sacrificio. Al proponer yo misma usar el patrimonio común para la campaña, se sintió aún más segura. Pensó que era una buena nuera, capaz de sacrificar sus intereses personales por el bien común. Mi suegra acabó convencida. Aunque no entendía del todo mis intenciones, sintió instintivamente que la estrategia que le proponía era el último clavo ardiendo al que podía aferrarse. Asintió y dijo: «De acuerdo. Haremos lo que dices. Hablaré con la gente de la empresa de mi hijo». «Sí, mamá. Has hecho un gran esfuerzo». La ayudé a levantarse. «Estarás cansada. Ve a descansar. Yo me encargo de todo aquí». Cuando mi suegra se fue, la sonrisa de mi rostro se desvaneció al instante. Volví al salón y miré a Mateo, que seguía concentrado en sus bloques. Mi mirada se volvió fría y afilada. En esta lucha de poder con mi suegra, había ganado. No solo había leído sus cartas, sino que, lo que es más importante, había utilizado con éxito su amor de madre y su instinto de protección para convertirla en una pieza voluntaria en mi tablero de ajedrez. Ella creía que estaba liderando el contraataque, pero en realidad estaba siguiendo el guión que yo había escrito, empujando a Javier a un abismo aún más profundo. Yo no necesitaba un aliado, sino una herramienta que pudiera controlar para remover el tablero, y mi suegra cumplía ese papel a la perfección. En los días siguientes, H. Arquitectos, la empresa de Javier, publicó, como esperaba, un comunicado con un tono muy sincero. Afirmaba que Javier Morales desconocía por completo las actividades ilegales de Valeria Ríos, que sus acciones personales no tenían ninguna relación con la empresa, que la empresa colaboraría activamente con la investigación policial y expresaba su solidaridad por el daño físico y psicológico que Javier había sufrido en el accidente. Al mismo tiempo, la familia de Javier, es decir, mi suegra y yo, movilizamos todos nuestros contactos para contactar con los medios y agencias de reputación, intentando cambiar el rumbo de la opinión pública. De repente apareció otra voz en Internet. No os dejéis engañar. El señor Morales también es una víctima. ¿No dicen que esa chica era una drogadicta? A lo mejor le engañó. La esposa es una crack. Ha sabido mantener la calma en una crisis. Un aplauso para ella. La opinión pública, como esperaba, se volvió compleja y vacilante. La verdad, envuelta en dinero y mentiras, se volvió aún más confusa. Y ese era exactamente el efecto que yo quería. Quería que Javier se viera atrapado en un vórtice de autojustificación interminable. Tendría que enfrentarse a la investigación policial, tranquilizar a los accionistas y clientes de la empresa, responder a las preguntas de los medios y soportar la doble presión de la familia y el exterior. Estaría tan ocupado que perdería la cabeza. Y en ese proceso de defensa interminable, perdería toda su dignidad y su reputación. Y yo, como una directora fuera del escenario, observaba con frialdad la actuación de todos. De vez en cuando, soltaba alguna línea de diálogo para asegurarme de que la trama siguiera el curso que yo había previsto. Esa noche, recibí una llamada de la secretaria de Javier. Su voz sonaba muy apurada y preocupada. «Señora, el señor Morales quiere verla. Está muy alterado. Dice que si no la ve, se negará a recibir tratamiento». Sonreí para mis adentros. Por fin no puede más. ¿Quiere verme? ¿Para suplicarme? ¿O para ajustar cuentas? Dígale que yo también quiero verle. Cuando le trasladen a una habitación normal y esté un poco mejor, iré a visitarle, respondí con calma. Pero, señora, su estado ahora. Los médicos dicen que necesita calmarse. No quiere ver a nadie, solo a usted. Pues que los médicos le den un sedante, dije sin piedad. Es un adulto. Tiene que ser responsable de sus actos. Lo que necesita ahora es descansar, no hacer un berrinche. Dicho esto, colgué directamente. Sabía que mi negativa destrozaría la última esperanza de Javier. Él pensaba que podría utilizar nuestros años de matrimonio para chantajearme, pero se equivocaba. La Sofía que él conocía ya estaba muerta. La de ahora era una bestia despertada por él, que solo vivía para la venganza. Justo después de colgar, recibí un mensaje de texto. Era de Javier, enviado desde el teléfono de la enfermería. Era corto, pero lleno de desesperación y resentimiento. Sofía, eres realmente cruel. Ya verás. No te dejaré en paz.
Me reí al leerlo, y respondí: Javier, el juego no ha hecho más que empezar. Más te vale rezar para aguantar hasta el final. Envié el mensaje y borré el historial. Luego, fui a la cama de Mateo. Le di un beso en la frente y le susurré: Duerme bien, mi niño. Mamá te protegerá. Y arreglará todo esto. La noche fuera era oscura como la boca de un lobo. Pero yo sabía que la oscuridad es más insoportable justo antes del amanecer. Y yo estaba preparada para afrontar todos los desafíos. Mi plan de venganza entraba en su fase más crucial: desmantelar sus relaciones sociales y su base empresarial. Y yo ya tenía en mi mano el cuchillo más afilado. Javier recibió el alta. La noticia me llegó a través de mi suegra. No pasó ni 10 días en el hospital antes de que la empresa, con la excusa de que necesitaba recuperarse, lo enviara de vuelta al ático con vistas al retiro. Oficialmente era para recuperarse, pero en realidad era una forma de arresto domiciliario. Sus socios, tras la crisis de reputación inicial y la caída de las acciones, ya habían perdido la paciencia y la confianza en él. Un socio con una vida privada disoluta, negligente en la gestión de su equipo, e incluso indirectamente relacionado con las drogas, ya no era un activo para la empresa, sino una bomba de relojería. El reposo de Javier era, en la práctica, una desposesión de poder, un cargo sin funciones. Lo único que podía hacer cada día era contemplar las luces de la ciudad desde su enorme y vacío apartamento, saboreando la caída del cielo al infierno. Y yo, al día siguiente del alta de Javier, fui a su empresa. Sin cita previa, sin previo aviso, aparecí en la recepción de H Arquitectos. La recepcionista se sorprendió al verme, pero enseguida esbozó una sonrisa profesional, teñida de una ligera compasión. La noticia de que la esposa del socio había aparecido en la empresa ya se había extendido por toda la oficina. «Buenos días. ¿A quién busca?», preguntó educadamente. «Quisiera ver al director del departamento jurídico y al director de comunicación de su empresa», dije con calma. Mi voz era tranquila, pero tenía un aplomo innegable, un aplomo forjado en años de lucha en el mundo de los negocios. Mi aparición fue como una piedra en un estanque en calma. Pronto, la noticia llegó a la alta dirección, y el director jurídico, el señor Ibáñez, y la directora de comunicación, la señora Vázquez, aparecieron casi al mismo tiempo en la recepción. Al verme, sus expresiones eran complejas. El señor Ibáñez, un hombre de unos 50 y tantos, meticuloso, se ajustó las gafas y habló primero. «Señora Herrera, buenos días. Soy Ibáñez, del departamento jurídico. Como sabrá, la empresa se está tomando el asunto del señor Morales muy en serio, y estamos trabajando activamente en ello. Señor Ibáñez, no hace falta tanta formalidad», respondí con una sonrisa. «No he venido a buscar culpables. He venido en representación del señor Morales, y de mí misma, para discutir con ustedes las medidas a tomar». «¿Medidas a tomar?». La señora Vázquez, una mujer inteligente de unos 30 y tantos, captó el doble sentido de mis palabras y preguntó con cautela. «Muy simple», dije, yendo al grano. «El señor Morales es uno de los socios fundadores de esta empresa y ha contribuido enormemente a su desarrollo. Aunque haya sufrido un desgraciado accidente personal, esto no debería afectar a sus derechos como accionista ni a su cargo. Considero que las medidas actuales de la empresa son injustas». Mis palabras hicieron que los rostros de Ibáñez y Vázquez se tensaran. No esperaban que esta aparentemente frágil ama de casa adoptara una postura de negociación tan firme. «Señora Herrera, para ser sinceros», frunció el ceño Ibáñez, «las acciones personales del señor Morales ya han causado un grave daño a la imagen de marca y a la reputación comercial de la empresa. Según los estatutos y el acuerdo de socios, tenemos derecho a suspender sus funciones y a llevar a cabo una investigación interna. No es algo personal contra él, sino por el bien a largo plazo de la empresa. Lo entiendo». Asentí, y con calma, saqué un documento de mi bolso y lo dejé sobre el mostrador. «Esto es una carta de intenciones de traspaso de acciones. Propongo que el señor Morales ceda el 30% de sus acciones a los demás socios a un precio muy por debajo del de mercado. A cambio, la empresa debe emitir un comunicado oficial que restaure la reputación del señor Morales y pagarle una suma considerable en concepto de daños morales y compensación por rehabilitación. Además, su cargo debe mantenerse, como mínimo, como socio de honor, para garantizar su sustento básico». Este documento era un acuerdo de venta que había diseñado meticulosamente durante 4 días, con el asesoramiento de un abogado experto,
explotando las lagunas en la estructura de capital de la empresa. Mi propuesta, en apariencia, defendía los intereses de Javier, pero en realidad era una trampa maliciosa. Primero, el 30% de las acciones era el mayor activo de Javier en la empresa. Una vez cedido, perdería por completo el control y se convertiría en una figura decorativa. Segundo, la venta a bajo precio significaba que perdería millones de euros. Tercero, la supuesta compensación, aunque parecía elevada, era una miseria en comparación con la pérdida de las acciones. Y por último, mantener un cargo honorífico era atarlo para siempre a la picota de la vergüenza. Le obligaría a ver, impotente, como otros, con el dinero que él había ganado con su esfuerzo, limpiaban el desastre que él había causado. Ibáñez y Vázquez se miraron, atónitos por mi jugada. Esperaban que apelara a las emociones, no que actuara con tal frialdad empresarial. La astucia y los métodos de esta mujer superaban con creces su imaginación. Señora Herrera, esta propuesta es demasiado dura, dijo Vázquez con dificultad. La empresa ya ha sufrido grandes pérdidas por este asunto. No podemos aceptar estas condiciones. Ah, no. Sonreí. Me incliné ligeramente hacia adelante y bajé la voz. Señores, seamos sinceros. Ustedes conocen la situación actual de Javier mejor que yo. ¿Qué valor le queda? Su estado de salud le permite seguir trabajando a un ritmo elevado. Su imagen personal está en quiebra. ¿Quién le va a confiar un proyecto en el futuro? Tenerle en la empresa no es un activo. Es una carga, una bomba de relojería, en lugar de dejar que la situación se agrave. ¿No es mejor solucionarlo de una vez, con el menor coste y la mayor estabilidad? Además, hice una pausa y mi mirada se agudizó. ¿Creen que la investigación policial sobre el caso de drogas de Valeria va a terminar tan fácilmente? ¿Y si sale algo más? Por ejemplo, algún tipo de acuerdo económico entre ella y el señor Morales, o algo que ella tenga que pueda perjudicar a la empresa. Era una amenaza explícita. Estaba explotando su miedo a que el escándalo se extendiera. El caso de drogas de Valeria era solo el principio. Nadie sabía cuántos secretos se escondían detrás. Si no aceptaban mis condiciones, no dudaría en remover más el fango. Un sudor frío perló las frentes de Ibáñez y Vázquez. Sabían que cada una de mis palabras podía hacerse realidad. La mujer que tenían delante ya no era alguien a quien pudieran manejar fácilmente. La negociación se prolongó desde la mañana hasta la tarde. Finalmente, bajo mi intensa presión psicológica y mi preciso cálculo de intereses, no tuvieron más remedio que ceder. Llegamos a un acuerdo provisional. Javier cedería el 15% de sus acciones. Cedí un poco. La empresa pagaría una compensación considerable y mantendría su cargo de socio de honor de por vida. Los detalles serían redactados por los equipos de abogados. Al salir del edificio de H. Arquitectos, miré al cielo azul y respiré hondo. El sol me bañaba cálidamente. Había ganado esta batalla. No solo había exprimido el último valor económico de Javier, sino que lo había expulsado por completo del imperio empresarial que él mismo había construido. Ahora, aparte de su lujoso ático y algo de efectivo, no le quedaba nada. Y todo esto se había hecho bajo la apariencia de protegerle y velar por sus intereses. Una vez más, había utilizado la codicia y el miedo humanos para asestarle un golpe mortal. Al llegar a casa, mi suegra estaba ocupada en la cocina. Al verme, una sonrisa aduladora apareció en su rostro. «Sofía, ya has vuelto. ¿Cómo ha ido hoy?» «Bien, mamá», dije con calma. «Básicamente, hemos llegado a un acuerdo. La empresa se va a ocupar bien de Javier. Menos mal, menos mal». Mi suegra suspiró aliviada, pero enseguida la preocupación volvió a su rostro. «Pero, entonces, las acciones de Javier se reducirán tanto. Y el dinero. No estará contento». «Mamá, no te preocupes». Me acerqué a ella. Le di una palmadita en el hombro y le dije con voz suave: «El dinero va y viene. Lo más importante es que esté sano y tranquilo. Javier necesita recuperarse ahora, y el cuidado de su familia. Como esposa y madre, en momentos así, tenemos que comprenderle y apoyarle». Mis palabras, sinceras y conmovedoras, hicieron que mi suegra se emocionara hasta el punto de enrojecer los ojos. Me cogió de la mano y dijo: «Sofía, eres tú la sensata. Yo solo sé ponerme nerviosa. De ahora en adelante, los asuntos de la casa, los haré como tú digas». Sonreí para mis adentros. El pez, por fin, había mordido el anzuelo por su cuenta.
En los días siguientes, comencé a interpretar el papel de esposa abnegada y comprensiva. Iba todos los días al ático de Javier, le llevaba sopas nutritivas, hablaba con él y le consolaba. Por supuesto, el contenido de nuestras conversaciones giraba en torno a lo mucho que me había hecho daño y lo agraviada que yo estaba. De cara al público, mantuve la imagen de una esposa que apoya a su marido y supera las dificultades a su lado. Incluso concerté una entrevista con un importante medio de comunicación local, donde, entre lágrimas, conté cómo había afrontado el accidente y la traición de mi marido. Creé la imagen de una mujer grande, tolerante y sabia. Esta entrevista me granjeó una vez más elogios unánimes. Fui aclamada como un modelo de mujer moderna, un ejemplo positivo de cómo, ante la traición matrimonial, en lugar de llorar y gritar, se defiende con inteligencia y valor los intereses propios y los de la familia. Mis seguidores se multiplicaron, e incluso recibí una invitación de una organización de derechos de la mujer para dar una conferencia. Y Javier, en medio de esta obra de teatro de esposa abnegada, quedó completamente marginado, convertido en una figura simbólica. Pasó de ser un ser humano vivo a un símbolo que debía ser compadecido y salvado. Su dolor, su lucha, su rabia, a ojos del público, eran el justo castigo que merecía. Se convirtió en un hazmerreír patético que había sido perdonado y salvado por su esposa. Su espíritu se fue desgastando día a día, acercándose al colapso. Empezó a beber, sufría de insomnio, y pasaba las noches sentado en el balcón, fumando, con la mirada perdida en la distancia. Todo lo que una vez le había enorgullecido, su talento, su estatus, su riqueza, su amor, había sido pisoteado y reducido a cenizas por mí. Era como un águila desplumada, incapaz de volar, apenas respirando en el suelo. Ese día, como de costumbre, fui a verle a su ático. Estaba encogido en el sofá, desaliñado, sin rastro de su antiguo porte. Al verme, un destello de luz apareció por primera vez en sus ojos vacíos, pero esa luz estaba llena de emociones complejas. ¿A qué has venido ahora? Su voz era ronca y seca. A verte, Javier. Cogí un cuenco de sopa de la mesa y le acerqué una cucharada a la boca, con un gesto tan suave que parecía que iba a derramar agua. El médico ha dicho que tienes que alimentarte. Venga, abre. Javier no se movió. Me miró fijamente, como si quisiera devorarme viva. Después de un buen rato, apretó entre los dientes. Sofía, estarás muy contenta, ¿no? ¿Contenta de qué? Seguí sonriendo y acerqué un poco más la cuchara. Hago esto por ti porque te quiero. Y porque tenemos una familia. Tenemos a Mateo. No quiero que nuestros años de matrimonio se echen a perder así. ¿Que me quieres? Javier se echó a reír de repente, como un loco. Su risa era desgarradora, amarga. ¿Que me quieres? Después de dejarme así. Después de ponerme en esta situación, todavía tienes el descaro de decir que me quieres. Sofía, eres la mujer más hipócrita y malvada del mundo. Piensa lo que quieras. Dejé el cuenco y me limpié las manos. Luego saqué un documento de mi bolso y lo puse sobre la mesa, delante de él. Javier, ya que todavía estás lúcido, firma esto. La mirada de Javier se posó en el documento. Con solo leer el título, su rostro se volvió pálido al instante. Acuerdo de divorcio. ¿Quieres divorciarte de mí? Me miró con incredulidad. Sí. Admití con calma. Javier, entre nosotros ya no queda nada. En lugar de torturarnos mutuamente, es mejor que nos separemos de forma civilizada. He redactado este acuerdo. La casa y el coche te los quedas tú. Yo solo quiero a Mateo. El resto de los bienes gananciales, a medias. Por supuesto, teniendo en cuenta tu estado de salud actual, puedo renunciar a la mayor parte y quedarme solo con lo que nos corresponde a Mateo y a mí. Mis condiciones, en apariencia, eran justas, pero en realidad lo empujaban de nuevo al abismo. La casa y el coche eran sus únicos bienes restantes. Pero si se divorciaba, con la etiqueta de hombre abandonado, ¿qué sentido tenía quedarse solo en una casa enorme con un coche? Y lo de repartir los bienes a medias era una broma aún mayor. ¿Qué bienes le quedaban para repartir? Sofía, ni en tus sueños. Javier barrió el acuerdo de la mesa, como una bestia enfurecida. No me divorciaré de ti. Nunca, mientras viva. Como quieras. Me agaché, recogí el acuerdo, le quité el polvo y lo volví a guardar en el bolso. Mi voz seguía siendo tranquila. Pero, Javier, te diré una cosa. No tienes mucho tiempo para pensártelo. Ixilong tu novia.
Bueno, exnovia. Valeria. Su juicio es la semana que viene. Sí, para conseguir una rebaja de condena. Cuenta todas las cosas divertidas que hicisteis juntos. Entonces la cosa no se quedará en un simple divorcio. Podrías verte implicado en un delito de proporcionar un lugar para el consumo de drogas. O algo peor. Dicho esto, sin volver a mirarle, salí del ático. Al cerrar la puerta, oí un fuerte estruendo dentro. El sonido de algo rompiéndose. Sonreí. Una sonrisa de satisfacción. Javier, tu orgullo, tu autoestima, tu carrera, tu familia. Todo. Ya lo he destruido. Ahora voy a arrancar de raíz, con mis propias manos, mi último pilar emocional, ese ridículo matrimonio. Te voy a convertir en un solitario sin nada, abandonado por todos, que pasará el resto de su vida sumido en el remordimiento y el dolor. Mi venganza está a punto de llegar a su perfecto final. El juicio por el caso de drogas de Valeria fue como una sentencia tardía que despojó a Javier de su última pizca de dignidad. En el tribunal, Valeria, gracias a la levedad relativa de su delito y a su cooperación con la investigación, delató a su proveedor. Fue condenada a 2 años de prisión, con una suspensión de la pena de 3 años. Este resultado legalmente le daba una segunda oportunidad, pero para la opinión pública fue muy diferente. Durante el juicio, un periodista insistente le preguntó sobre su relación con Javier. Ya fuera por autoprotección o por resignación, Valeria admitió vagamente ante el juez que había estado con Javier esa noche, y por un descuido soltó una información crucial. Esa noche, Javier parecía haber tomado algún tipo de estimulante. Esta noticia fue como una chispa en aceite hirviendo, haciendo estallar la opinión pública. ¿Qué? Javier también se drogaba. Vaya. Este tío es lo peor. Sexo en el coche, drogas, estimulantes. Tiene el pack completo. No decían que era una víctima. Ahora resulta que era el maestro enseñando al aprendiz. La esposa es una heroína. A un desecho humano así hay que ponerlo en la picota. En Internet, las voces que antes intentaban defender a Javier fueron completamente silenciadas. En su lugar, comenzó una nueva oleada de burlas e insultos, más feroces y violentos. La imagen de Javier pasó de ser la de una víctima, una élite de la arquitectura, a la de un delincuente que cometía adulterio. Se drogaba y consumía estimulantes. Su nombre se convirtió en el hazmerreír de la alta sociedad local. La empresa de arquitectura, debido al impacto continuo del escándalo, sufrió una caída en picado de sus acciones. Varios proyectos importantes se suspendieron de urgencia, y la empresa se vio obligada a realizar despidos masivos y una reestructuración. El 15% de las acciones de Javier se convirtió en papel mojado en medio del desplome del mercado. No solo perdió la empresa, sino que, debido al acuerdo de compensación que había firmado, también contrajo una deuda considerable. Su vida se había derrumbado por completo. Todo esto ocurrió 3 días después de que firmara el acuerdo de divorcio. Con el acuerdo firmado en mi poder, volví a su ático. Esta vez, no llamé. Abrí directamente con la llave de repuesto. Una copia que había hecho en secreto cuando mi suegra, al delegarme todos los asuntos familiares, me dio su llave. El ático era un caos. Las cortinas echadas. El ambiente oscuro. Javier estaba acurrucado en el sofá como un fantasma. Olía a alcohol rancio y a tabaco. Estaba demacrado, con los ojos hundidos y el pelo canoso. Parecía 10 años más viejo. Al oír la puerta, levantó la cabeza con lentitud. Al verme, un destello de esperanza apareció primero en sus ojos nublados, para luego convertirse en una desesperación y un resentimiento aún más profundos. ¿A qué has venido ahora? Su voz ya no era la de una persona. A entregar un papel y a recoger mis cosas. Dejé el acuerdo de divorcio sobre la mesa, junto a los trozos del acuerdo que él había roto. Miró el nuevo acuerdo como si viera algo horrible. Intentó levantarse con dificultad. Pero llevaba tanto tiempo sentado que las piernas se le habían dormido y se tambaleó, cayendo al suelo. No le ayudé. Le miré desde arriba, como si viera un montón de basura maloliente. Javier. Firma. Mi voz era tan tranquila como si hablara del tiempo. Legalmente, ya no somos nada. Eres libre. ¿Libre? Se rió a carcajadas, tirado en el suelo. Una risa amarga y loca. ¿Que soy libre? No tengo nada. Mi empresa, mi dinero, mi reputación, mi casa. No tengo nada. Sofía. ¿Estás satisfecha ahora? Después de arruinarme la vida. ¿Estás satisfecha?
Más que satisfecha, dije con calma. Simplemente he recuperado lo que me correspondía. En 7 años de matrimonio, te di mi juventud, mis sentimientos, todo lo que una mujer puede dar. ¿Y qué me devolviste tú? Traición, engaño y tomarme por tonta. Javier, ponte la mano en el corazón. Merecías mi entrega. Yo. Abrió la boca, pero no pudo decir nada. ¿Sabes? Continué, como si relatara un hecho ajeno. Esa noche, en el aparcamiento, cuando os vi a ti y a esa mujer en el coche, quise correr y destrozaros la cara. Pero me contuve, porque eso habría sido perdonaros demasiado fácilmente. Quería que pagarais 100, 1000 veces por vuestros actos. Quería que cayerais desde la cima del deseo al abismo del infierno. Quería que perdierais mucho más de lo que habíais ganado. Me acerqué a él, me agaché, y mirándole a la cara, contorsionada por el dolor, dije, marcando cada sílaba, y lo he conseguido. Javier, has perdido. Has perdido total y absolutamente. Creías que lo controlabas todo, pero te equivocabas. Desde el principio, no fuiste más que una pieza en mi tablero de ajedrez. Y yo era la jugadora, la única diosa. Maldita loca. Demonio. Finalmente se derrumbó, se abalanzó sobre mí con todas sus fuerzas, intentando estrangularme, pero yo, con desprecio, di un paso atrás y esquivé su ataque con facilidad. Su cuerpo, debilitado y agitado, volvió a caer al suelo. Esta vez, parecía que ya no tenía fuerzas para levantarse. Me erguí, me arreglé la ropa y le miré desde arriba. Una sonrisa fría y radiante se dibujó lentamente en mi rostro. Javier, el juego ha terminado. Puedes seguir aquí, pudriéndote en tu autocompasión, o empezar de nuevo, como quieras, pero ya no tienes con qué. Recuerda esta noche, recuerda cómo lo perdiste todo. Este es el último regalo que yo, Sofía Herrera, te hago. Dicho esto, sin volver a mirarle, salí de esa casa que me había asfixiado. Al cerrar la puerta, bloqueé por completo sus gritos y sus maldiciones. Afuera, el sol brillaba con intensidad. Respiré hondo el aire fresco. Sentí que todos los poros de mi cuerpo se abrían. 7 años. Por fin, era libre. No volví a casa. Fui al despacho del abogado. Presenté el acuerdo de divorcio y finalicé los trámites. Luego fui al banco y transferí mis bienes y los de Mateo a una cuenta nueva y segura. Por último, fui a la guardería y recogí a mi hijo. Mami, Mateo me vio y corrió hacia mí, con los brazos abiertos como un pajarito feliz. Me agaché y lo abracé con fuerza. Al sentir su cuerpo pequeño y cálido, mis lágrimas por fin brotaron. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de alegría y liberación. Mami, ¿por qué lloras? Mateo me secó las lágrimas con sus manitas, preguntando con inocencia. Lloro de alegría. Le besé en la frente y dije sonriendo. Porque mamá y Mateo, vamos a empezar una nueva vida. Sí, una nueva vida. No pensaba volver a casarme. La lección que me había dado Javier me había hecho comprender profundamente que el matrimonio no es una necesidad en la vida, y mucho menos el único refugio de una mujer. La felicidad de una mujer debe construirse sobre una personalidad independiente y una base económica, no depender de nadie. Con el dinero que le saqué a Javier y mis propios ahorros, monté mi propia pequeña consultoría de diseño. Volqué toda mi experiencia y mis contactos de años de trabajo en mi nuevo negocio. Gracias a mi excelente capacidad profesional y a mi perseverancia, mi empresa pronto despegó y empezó a destacar en el sector. Dejé el ático con vistas al retiro, que una vez simbolizó un matrimonio exitoso, y compré un piso no muy grande, pero acogedor, en un barrio tranquilo del centro. Aquí estábamos Mateo y yo, y nuestra nueva vida, llena de esperanza. Mi suegra, al saber que Javier y yo nos habíamos divorciado, vino a verme varias veces, pidiéndome que, por el niño, siguiera ayudando a su pobre hijo. Pero me negué. Le di una pensión suficiente para que tuviera una vejez cómoda. Pero entre ella, Javier y yo, ya no había nada. La herida que me causaron, no la olvidaría jamás. Oí que vendió el ático y el coche para pagar sus deudas y se fue solo a una pequeña ciudad del sur, desapareciendo del mapa. Quizás, finalmente, salió de las ruinas que él mismo había creado y comenzó una nueva vida como una persona normal. Quizás, para él, ese fuera el mejor final. Un año después, una tarde, estaba sentada frente al gran ventanal de mi nueva oficina, contemplando la bulliciosa calle de abajo. El sol inundaba mi escritorio,
Sobre él un dibujo de Mateo que había ganado un premio. Seguía siendo un dibujo de nuestra familia, pero esta vez, el padre del dibujo se había convertido en un gran árbol, y mi hijo y yo descansábamos felices bajo su sombra. Cogí el móvil y busqué ese número que había olvidado hace mucho tiempo. El número de Javier. Dudé un momento, pero finalmente pulsé el botón de borrar. Nuestros caminos se habían separado, y no volveríamos a encontrarnos. Mi historia parecía terminar aquí, la historia de una mujer que, tras sufrir la traición matrimonial, en lugar de resignarse, se venga con inteligencia y valor de su marido infiel y de su amante, y finalmente consigue una nueva vida. Pero la vida es mucho más compleja y profunda que una historia. A veces, en la oscuridad de la noche, después de acostar a Mateo, sentada sola en mi estudio, repasando el pasado, siento confusión e inquietud. He ganado. He conseguido todo lo que quería, pero en el proceso, ¿no me he convertido yo también en la persona que una vez más odié? He tejido una red de mentiras. He sustituido la comunicación por la conspiración. He castigado a la persona que amé de la forma más cruel. ¿No tengo yo también las manos manchadas de una sangre invisible? La euforia de la venganza fue como unos fuegos artificiales. Tras el espectáculo, solo queda un vacío inmenso y preguntas para el alma. He destruido a Javier. ¿Pero no he destruido también a la Sofía pura y buena que una vez fui? Me he vengado de él, pero he matado hasta el más mínimo rastro de amor que hubo entre nosotros. He ganado el mundo, pero quizás he perdido para siempre la paz interior. Cuando me asaltan estos pensamientos, doy un sorbo al vino que tengo sobre la mesa. El líquido áspero me quema la garganta. Miro las luces de la ciudad. Detrás de cada luz hay una historia, risas y lágrimas, amor y odio. Quizás no exista el bien y el mal absolutos en este mundo. Cada persona, en su deseo y su aprieto, solo toma las decisiones que cree correctas. Yo elegí la venganza y asumí sus consecuencias. Sonreí porque había ganado, pero en la oscuridad de la noche, a veces me pregunto, si pudiera volver atrás, a esa noche en el aparcamiento, cuando oí esos jadeos, ¿habría tomado una decisión diferente? No lo sé. Lo que sí sé es que, desde esa noche, Sofía Herrera murió. La que sobrevivió fue una nueva yo, renacida del fuego, pero marcada para siempre con el estigma del odio. Dejé la copa de vino y me acerqué a la ventana. Miré a lo lejos. En mi rostro ya no estaba la sonrisa fría y vengativa de la entrada del aparcamiento. En su lugar, había una calma y un desapego forjados por la experiencia. Quizás gané la batalla, pero no puedo decir que haya ganado en la vida. Pero, sea como sea, estoy caminando por mi propio camino. Puede que aún haya tormentas por delante, pero ya no tengo miedo, porque estoy caminando, sonriendo, hacia una nueva vida, y esta sonrisa ya no es la de la euforia de la venganza,